importante que os hagáis socios en la página web vallecas.org y también que acudáis al concierto que tenemos este jueves día 1 a las 20 horas, un concierto de cantautores con Ismael Serrano y otros en el Auditorio Marcelino Camacho, en la sede de Comisiones Obreras en Madrid. Pero hoy tenemos una buena noticia: si estás en Madrid no tienes por qué seguir viéndonos en internet. Gracias a la solidaridad de Canal 33 puedes sintonizar en el TDT de tu casa este programa. Van a pincharnos durante las 4 horas y desde aquí les mandamos un abrazo solidario y les damos las gracias. Hoy tenemos un programa especial de 4 horas con un total de 10 invitados, 3 presentadores. Después me sustituirá Manuel Canelas y terminará el programa el director de esta cadena, Paco Pérez. Pero antes de presentaros a los 6 invitados con los que vamos a empezar el programa, adelante, vídeo de promoción. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Le système, retiré de son emprise, oui, rend triste, enfant d'une terre en crise, d'un monde parti à l'ombre des jugements, j'équipe mes vers, car les mots peuvent défaire, et ne rentrer dans l'âme, je suis une citage, parle à mes frères, trop sincère pour me laisser faire, très loin de leur bon cœur, venir cracher ma vérité, je l'ai juré, la main sur l'heure, des jugements, j'équipe mes vers, car les mots peuvent défaire, et ne rentrer dans l'âme, je suis une citage, parle à mes frères, trop sincère pour me laisser faire, très loin de leur bon cœur, venir cracher ma vérité, je l'ai juré. Hoy nos acompaña, en primer lugar, a mi izquierda Íñigo Errejón, investigador de la UCM, analista habitual de este programa. Muchas gracias por venir, Íñigo. Gracias. A mi derecha, Sira Rego, representa Izquierda Unida esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. De nuevo a mi izquierda, Gemma Ubasart, que repite en la tuerca CMI, investigadora del IGOP de Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a mi derecha, una petición del público, Astor García, representa al Partido Comunista de los Pueblos de España. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y para finalizar, antes de que se incorpore Roberto Vázquez, un investigador brasileño, nos acompaña Alberto Pradilla, es corresponsal del diario Gara en Madrid. Eskerrik asko, bienvenido esta noche a La Tuerca. Eskerrik asko, soy. Gracias. Bueno, vamos a empezar por una valoración general. ¿Cómo habéis visto esta campaña? Íñigo. Yo creo que los dos datos fundamentales, va a haber muchos y los discutiremos, pero la primera cuestión para empezarnos a ubicar, yo creo, es que son unas elecciones atípicas que llegan en un contexto en el que, ya lo hemos dicho en otros programas, los datos electorales que vayamos sabiendo según avance la noche no son el mapa completo del escenario político en el Estado español. Digamos, pasan muchas más cosas que no van a estar reflejadas en las elecciones, sin que eso signifique quitarle ni un ápice de importancia a los resultados que vamos a ver. Pero me parece que una variable con la que no hemos contado o que ha tenido menos peso en otros comicios y que en este va a tener mucho más es la cuestión de que hay mucha más política por fuera de la que vamos a poder contar en las urnas, y de esa también vamos a tener que ir discutiendo. Sira. Yo tengo la sensación, comparto plenamente lo que acaba de decir Íñigo, añadiría algo más. Tengo la sensación de que la campaña electoral ha estado caracterizada sobre todo por estar vacía de contenido, precisamente. Yo creo que se ha sustraído de la realidad la cuestión que se está viviendo en la calle, y precisamente todo eso otro que tiene que ver con la política, que no se ha hablado por parte de los dos grandes partidos mayoritarios, que son los que han tenido más cobertura mediática en términos generales, pues lo que ha dado como consecuencia es una campaña, desde mi punto de vista, absolutamente vacía de contenido. Gemma. Sí, básicamente yo creo que la campaña ha sido una campaña aburrida, no se ha, un poco coincidiendo, no se ha discutido mucho. Teníamos ya los datos casi dados, una victoria abrumante del PP en el Estado español y dos escenarios un poco diversos en Cataluña y en Euskal Herria. Y también yo creo que, bueno, cada vez más presente una crítica a un bipartidismo en la mayoría de circunscripciones, esta crítica a la predominancia de dos grandes partidos, y también presente esta desafección en la clase política, que no en la política. Y creo que, bueno, que han sido ingredientes que se han ido dando a lo largo de esta aburrida campaña. Se acaba de incorporar a la mesa Miguel Romero, de Izquierda Anticapitalista, y te toca intervenir. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo has visto esta campaña electoral? Como todas, más o menos, ¿no? O sea, son campañas que están ya protocolizadas y que uno espera que los supuestos programas que se discuten antes desaparecen de escena y se sustituyen por estrategias de comunicación.
Las hay buenas, las hay malas, las hay regulares para los fines de los diferentes partidos, y hay algunas que tienen cierto impacto social, muy pocas, y el resultado es una alquimia de comunicación para conseguir votos. Bueno, pues eso funciona, de acuerdo, digámoslo. Cada cual valorará si le funciona o no le funciona desde el punto de vista teórico, ¿no? De plantear ante la ciudadanía temas que le interesen, soluciones y tal. En general se dan soluciones falsas, ¿no? O sea, la idea de darle un carácter mágico al voto, ¿no? Si votas tal cosa sucederá tal otra. En realidad nadie sabe aproximadamente qué va a suceder, ¿no? A partir de esto lo podemos imaginar más o menos, pero fuera de lo que sea la política del PP, que también tiene una parte importante que iremos conociendo a partir del día 21, a partir de mañana, el resto, la influencia que tiene en el curso de los acontecimientos, el voto que se dé va a ser muy bajo. Alberto, quizá en el País Vasco tengáis más razones para estar contentos esta noche, ¿o no tanto? Bueno, en Euskal Herria yo creo que, a diferencia del Estado español, sí que se han vivido las elecciones de una forma como un paso histórico dentro del contexto histórico en el que nos encontramos en Euskal Herria. Bueno, primero por la declaración de Aiete, después por la declaración de la organización ETA. Dentro de todos los pasos que se están dando en Euskal Herria, pues estas elecciones vienen un poco, sobre todo, a reforzar ese proceso que se está dando, ¿no? Y es paradójico cómo dentro del Estado español la cuestión vasca ha desaparecido por completo, mientras que tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa es el elemento central, ¿no? Entonces, sobre todo es histórico porque lo que va a ocurrir, lo que ocurre hoy va a determinar los próximos pasos de cara al proceso político que vive Euskal Herria, y también, bueno, porque va a tener que replantearse a muchos de los actores de la escena vasca y también al gobierno español un poco su posición hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que sí que se ha vivido con mucha más ilusión. También, bueno, pues la izquierda abertzale concurre a las elecciones. Hay que recordar también que la izquierda abertzale sigue siendo un partido político ilegalizado, pero que, bueno, concurre en una coalición amplia que tiene unas altas expectativas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que en Euskal Herria se ha vivido como algo histórico. Me están diciendo por realización que tenemos datos de participación. ¿Los vais a meter por cola o seguimos discutiendo? Bueno, sigo con el debate. Tenemos problemas. Vamos a empezar con la cuestión de las quinielas. Os he puesto a todos y a todas encima de la mesa los resultados de las diferentes encuestas. De la encuesta que hizo el CIS, la encuesta que hizo Sigma 2, la encuesta que hizo Metroscopia para El País, la encuesta de Noxa para La Vanguardia y la encuesta de Publiscopio que hizo para Público. Todos coinciden en algo. El PP va a obtener mayoría absoluta y el Partido Socialista va a obtener probablemente los peores resultados de su historia desde 1979. Quinielas, Íñigo. Yo soy muy malo para la cuestión de las quinielas. Me parece que hay, digamos, para hacer la quiniela política, digamos, no solo la aritmética, me parece que hay dos datos que son importantes. Por una parte, me parece muy importante fijarse en los votos del Partido Popular, no en el porcentaje. Si es verdad que se confirma que sube la abstención y diferentes formas, digamos, de desafección electoral, de voto nulo, de voto en blanco, que en fin, las discutiremos, cuánto de útiles puedan ser o no, pero si es verdad que estas suben, no es tan útil mirar el porcentaje como mirar el número de votos. En concreto, a ver si el Partido Popular, que llega a las elecciones manteniendo ese bloque de 10 millones de votos, que no son pocos en absoluto y que yo creo que a veces está bien como tenerlo en la cabeza para contextualizar nuestros análisis, de 10 millones de votos del Partido Popular, pero a ver cuánto sube. Tenemos la cifra de los 11, a ver cuánto sube en términos absolutos, porque bueno, es posible que al final tenga un resultado que reúna a un tercio de los españoles con derecho a voto. La situación que tiene a partir del 21 es complicada. Quiero decir, uno de los datos es cuánto es el bloque que consigue construir la derecha para afrontar el ajuste que viene, porque una cosa es ganar el 20N y otra cosa es gobernar el ajuste a partir del 21, que va a ser otra cosa. Y luego, pues no me extiendo más, ahora lo sacamos, el Partido Socialista. Digamos, cuánto de pronunciado va a ser el desplome del Partido Socialista. Hay, yo creo, cifras de escaños muy simbólicas, ¿no? Si baja por debajo de 110, si baja por debajo de 100,
y cómo puede modificar el sistema político español una quiebra o un desplome histórico del Partido Socialista, que habría que verlo, ¿no? Que me parece uno de los datos más importantes de la noche, yo creo. ¿Qué opináis de eso? De que la posibilidad de que el Partido Socialista pudiera obtener menos de 110 diputados, menos de 105 diputados, ¿supondría eso un antes y un después en la manera en la que se ha configurado, como planteaba Íñigo, el sistema político en este país? Yo creo que no. O sea, una cosa es que sería un resultado muy importante, ¿no? Por debajo o en torno a 100 diputados, un desastre de dimensiones, no sé cuántos tenía, 160 o algo por el estilo, ¿no? Pero hay una experiencia suficiente en el marco de la región en la que nos movemos, en la Unión Europea, de que los partidos socialistas son partidos estructurales, son partidos funcionales y se recuperan, salvo si se produce lo que a mí me gustaría mucho que se produjera en los próximos años, pero va a costar mucho trabajo, que es un cambio radical en el mapa político desde el punto de vista de quién representa la mayoría de la izquierda. Si no, bueno, pues dentro de un tiempo, serán 4 años, serán 8, aparecerá Chacón, aparecerá Madina, aparecerá no sé quién, ¿no? Pero encontraremos otra vez la idea de que la forma que hay de responder de una manera progresista, llámale H, a esta hegemonía de la derecha que probablemente se confirme hoy, será un partido de tipo socialista cuya política se diferenciará muy poco de los márgenes entre los que se han movido durante estos 8 años Zapatero. A mí dar por muerto a un partido socialdemócrata en la región del mundo donde estamos me parece una cosa que no puede ser. ¿Estáis de acuerdo? Sí, además tenemos la experiencia previa de lo que ha ocurrido con los partidos socialistas en el resto de Europa, ¿no? Y de cómo han ido reestructurándose. Si bien yo creo que no es extrapolable porque la circunstancia del Estado español es otra, yo creo, y vamos con cierto retraso con respecto a sucesos que se dan en Europa, yo sí que creo que tenemos una muestra de cómo evoluciona la tendencia, de cómo se reconfiguran los partidos socialistas en el resto de Europa y cómo se reorganizan de nuevo para inventar algo que no es nuevo, que sigue siendo más de lo mismo, pero que parece un producto diferente, ¿no? Yo creo que está muy... Pues desde luego lo que estoy completamente convencida es que no van a incorporar en absoluto la demanda popular que hay de una nueva forma de hacer política. Yo creo que eso está fuera de sus esquemas y por lo tanto creo que no va a haber un cambio. Bueno, yo creo que estamos frente, los datos nos dicen que estamos frente a un escenario muy parecido al del año 2000, tanto en reparto de votos como en cuestiones de abstención, pero yo creo que sí que se detectan dos vectores, que los dos vectores no pueden materializarse de forma real pues con la presente ley electoral que tenemos, pero sí estos dos vectores que comentaba antes de la crítica al bipartidismo y de la desafección en la clase política, yo creo que se identifican pues, con un crecimiento de grupos más pequeños, más partidos que seguramente entrarán en el Parlamento, y yo creo que estos dos vectores se notan, es lo que cambia el panorama del 2000 ahora, que son dos panoramas muy similares. Y bueno, y la otra cosa en cuanto un poco que decías en cuanto a porras, ¿no? En cuántos diputados. Yo tengo más claro el caso catalán, y yo creo que el caso catalán es distinto al caso español, porque detectábamos, seguramente las encuestas dan menos al Partido Socialista que lo real. O sea, en Cataluña sí que se detecta un miedo que yo no lo he detectado en Madrid, ¿no? El miedo al PP, ¿no? Y esto yo creo que sí que movilizará más electorado que el miedo que puede movilizar en el Estado español. Y en el caso catalán se repite un poco este esquema. Un esquema similar al 2000, pero un aumento pues, de voto a iniciativas, Esquerra Republicana, a partidos más pequeños que un poco pues cumplirían o respondrían a estos dos vectores que comentaba. ¿Hay una estimación de abstención ya? Todavía no sabemos nada. En cuanto sepamos algo, avisadme, porque creo que había un sondeo de Televisión Española a pie de urnas en todas las provincias. En cuanto sepamos algo, decídmelo por el pinganillo. Seguimos. En relación a la abstención y la participación, en Euskal Herria es que sea un fenómeno muy particular, y es que precisamente en Guipúzcoa y en Vizcaya la participación, según había visto hace poco, estaba subiendo, es decir, que son los lugares tradicionalmente donde el abertzalismo en las últimas elecciones o bien no ha podido concurrir porque estaba ilegalizado, o bien la apuesta había sido la abstención, y sin embargo tanto en Nafarroa como en Álava sí que se había visto una tendencia un poco más a la baja, sobre todo en feudos socialistas, ¿no? Quizás también porque Navarra y Álava tienen unas características de voto más parecidas a las del Estado español, ¿no?
y yo creo que eso va a ser importante a la hora de ver luego los resultados. Y luego comentabas de la desafección. Yo creo que un poco la evolución de los 7 años del PSOE y sobre todo, bueno, de ese Zapatero no nos falles, de todo eso, creo que, no sé si a veces pecamos de ingenuos, pero quizás con ciertas medidas en un primer momento, creo que la gente sí puede llegar a creer que se podía hacer, bueno, se apuesta por una negociación de cara al conflicto vasco, se sacan las tropas de Irak, parece que hay un poco de una cierta valentía y luego llega un momento en el cual es como que termina avergonzándose de lo que piensa o de lo que se supone que debería de ser su programa, ¿no? Entonces, con eso lo que acaba terminando de decir es, bueno, si es que los que tienen la razón siempre es la derecha, con lo cual, ¿para qué vamos a hacer otro tipo de políticas? Yo creo que sí que hay una serie de gente que sale fuera, ¿no? de ese... ¿Cuál es la clave? Os pregunto. Adelante, adelante. Sí, me gustaría comentar que en cuanto a lo que decís de la posible implosión del Partido Socialista, yo creo que en ese sentido hay que decir que España no es Italia y que no se va a dar esa situación que se dio allí en su momento con la desaparición del Partido Socialista. Pero además sabemos que el PSOE es un partido que lleva reinventándose ya más de 100 años y que siempre, digamos, acaba pudiendo remontar las situaciones más adversas. Lo que ocurre, y creo que hay que tener muy claro, es que la política que lleva poniendo en práctica el PSOE desde la época de la transición es una política que en general siempre ha beneficiado al gran capital y siempre ha beneficiado a la oligarquía y por lo tanto, independientemente del mensaje que quieran adoptar en una época de oposición, en los próximos años que correspondan, que ya veremos cuántos pueden ser y que tal vez sea bueno debatirlo, ¿no? ¿Qué puede pasar en el próximo periodo inmediato? Ellos tienen una estructura partidista muy bien montada, muy bien engrasada y aparecerá seguramente pues algún recambio por lo que se podría denominar el ala izquierda, vamos a llamarlo así seguramente. Pero sí me gustaría además aclarar un tema que no se ha comentado hasta ahora y es que puede tener una cierta incidencia en cuanto al voto nulo y a la abstención. Y es que, como sabéis, varios de los partidos, algunos de los que estamos aquí, hemos tenido una novedad este año que es la cuestión de la reforma de la LOREG y el tema de la búsqueda de avales previos a la propia campaña electoral, lo cual ha supuesto que en ciertas comunidades, en ciertas circunscripciones, la propia, digamos, el listado de propuestas de voto es mucho menor del que fue en su momento, lo cual, pues vamos a ver si significa una concentración de votos hacia determinadas organizaciones o se traduce en un crecimiento de la abstención o del voto nulo. Vamos a ver. O sea, yo no he pretendido... El Partido Socialista es un partido muy sólido y sobre todo cuando el otro día hacían esa maravillosa pintada en el Congreso de los Diputados debajo del régimen de los estudiantes en la manifestación por la educación pública, yo creo que ilustraban claramente que, bueno, que no se habla de la victoria momentánea de un partido, sino que lo que se habla es de un sistema más amplio que es capaz de integrar a una gran mayoría de la población española y importantes diferencias en su seno. En ese sentido, cuando decimos PP-PSOE, bueno, identificamos que hay políticas que las grandes políticas de Estado van juntos, pero que pueden, lo que decía el Roto el otro día en el Chiste en el País, ¿no? Decían, como exacerban su antagonismo para hacernos olvidar todas sus igualdades, ¿no? Entonces, obviamente no puede haber régimen sin el Partido Socialista. No puede haber un sostenimiento del régimen del 78 sin el Partido Socialista. Lo que pasa es que también, ante la crisis, yo creo, de la militancia de partido tradicional, el Partido Socialista es tanto más capaz de sobrevivir en la medida en que es capaz de repartir. Y el Partido Socialista va a tener muy poco que repartir. Nada en el mapa, muy poco en el mapa municipal, nada en las diputaciones, nada en las comunidades autónomas y además en un contexto de severa restricción del gasto público. Entonces yo no estoy diciendo que se desplome, estoy diciendo que creo que sufre una erosión política que quizá no es igual que la del 2000, en el sentido de que ha hecho la campaña de mayor intento, no sé si de mayor intento, pero digamos, el otro día contábamos que en el spot de Rubalcaba en televisión decía 4 veces la palabra izquierda, prometía medidas que había derogado cuando era vicepresidente. Con todo ese esfuerzo y con todo el miedo que mucha gente comparte a la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, sin embargo, esta vez el turrismo no ha funcionado, digamos, no ha conseguido movilizar ese voto del miedo. Y eso podría indicar una cierta erosión en la capacidad del Partido Socialista de convencer a las clases subalternas en el Estado español. Bueno, pues que te he podido fallar, pero no hay más. Y como no hay más, me tienes que dar un cheque en blanco una vez tras otra. Otra cosa es que ese voto se haya ido dispersando. Se haya dispersado, ya decimos, en la desafección, en el voto en blanco, en el voto nulo, en la abstención, en el voto a otras opciones. Pero una erosión del Partido Socialista me parece un dato muy importante, porque es verdad que se puede
refundar, y es verdad que hay bases estructurales para que el Partido Socialista, pues hombre, no dependa de unos resultados, pero no va a tener mucho para repartir y tampoco mucha credibilidad, por lo menos en los primeros años del gobierno de Rajoy, ¿no? Si es que finalmente, bueno, ya lo damos por hecho. Yo estoy seguro de que tenga tampoco para repartir, ¿eh? Bueno, para repartir en términos de aparato de Estado va a tener realmente poquísimo, lo que significa que va a pasar al paro una parte considerable de la para Sí, pero en fin, la socialdemocracia tiene otras fuentes de financiación que no son el aparato Me de dicen Estado. que tenemos preparado el sondeo de Televisión Española, ¿lo podemos poner para que lo vean nuestros espectadores? Lo podemos ver y lo comentamos, ahí está, si miramos detrás lo vemos mucho mejor. Partido Popular 185 escaños, Partido Socialista 117, Convergencia y Unió 14, Izquierda Unida, Los Verdes 10, Partido Nacionalista Vasco 5, Amaiur 7, parece que salen 1 o 2 por Nafarroa, Esquerra Republicana 3, UPyD 3, Bloque Nacionalista Galego 2, entra Equo con 1, Coalición Canaria 2 y entra también Foro Asturias, con un parlamento fragmentado. ¿Y ¿Comentarios? ¿Por dónde entra Equo? Entra Equo con 1. ¿Por dónde? Será Madrid, ¿no? ¿Sabemos por dónde entra Equo? Es Compromís. Es Compromís Valencia. Claro, pues estaba previsto. Sí. Me quedaba así. Yo antes de entrar con lo de las encuestas, sí quería comentar lo que decías tú de la unión PP-PSOE. Claro, nosotros, por ejemplo, claro, es que tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, PP-PSOE gobiernan juntos. Es decir, cuando la razón de Estado, pero bueno, tienen que hacer, además de la razón de Estado de parar a los vascos, también tienen que hacer políticas económicas, políticas sociales. Es decir, pero no deja de ser un síntoma de la anomalía. De hecho, ellos expresan que hay un conflicto claramente, porque que gobiernen juntos no deja de ser un síntoma de la anomalía vasca, ¿no? Pero bueno, pero llegan a acuerdos sin ningún tipo de problema. O sea, al final tampoco tienen tanta dificultad de ponerse de acuerdo en otro tipo de políticas, de educación, de sanidad, de servicios sociales, porque si no tendrían, o sea, si fuese solo el sacar la bandera, tendrían problemas internos, pero realmente lo llevan bastante cómodo. Yo creo que sí que es cierto que va a sufrir erosión, pero yo creo que ha sido tan brutal lo que ha ocurrido y ha sido tan brutal la respuesta del PSOE que ha visibilizado que la crisis ha puesto también de manifiesto que la hegemonía ideológica era compartida por el PP y por el PSOE. Claro que va a ser una catarsis todo esto para el PSOE, sin duda alguna. Yo comparto mucho el tema este que, claro, la socialdemocracia tiene otras fuentes de financiación. Y la regalo, de todas formas, llamándole socialdemocracia. Bueno, sí. ¿Por qué? Bien, bueno, vamos a pactar que sea socialdemocracia, o vamos a pactar otro término, bien, como sea. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que la función social de contención de la hegemonía ideológica que hace el PSOE es fundamental. Y la van a seguir sosteniendo como sea. A mí no me cabe la menor duda de que van a tener otras fuentes de financiación y va a haber una refundación o una nueva expresión del Partido Socialista que sea lo suficientemente atractiva para el conjunto de la ciudadanía, precisamente para amarrar a la gente. Yo creo que es una batalla, o sea, no es un producto de las circunstancias, es una batalla que es una batalla complicadísima, no sé siquiera si será posible, teniendo en cuenta el panorama que tenemos, pero es la que hay que dar, que es tratar de configurar la izquierda desde otro punto de vista y con otra mayoría. Mientras eso no ocurra, se produce un proceso, es verdad que cada país tiene lo suyo, pero, por ejemplo, en el caso francés, de la crisis tremenda que tenían, salían con Strauss-Kahn. O sea, es que es un tipo de mundo bastante particular, ¿no? Lo que tiene que ver con la base social de esta corriente, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, digamos, el apostar a futuro en términos de que el problema se nos puede resolver por lo menos en parte, ¿no? El problema de la existencia de este tipo de partido y el tipo de bloqueo que plantea la izquierda, pues por fuerza de las circunstancias, yo creo que no. Lo que sí me gustaría comentar es uno de los datos que ha salido aquí, que me parece impresionante, que es que Amaiur saque más diputados que el PNV. Esto sí que es un dato potentísimo, del cual yo me felicito, por cierto, pero que además de felicitarme, si esto se confirmara, que estamos en este tipo de encuestas iniciales, 7 diputados por parte de Amaiur significa mayor mayoría en Euskal Herria. Bueno, la verdad es que eso significa, es un dato importantísimo desde el punto de vista del régimen, precisamente. ¿Cómo podría gestionar el PP esa situación? O sea, un PP reforzado con una mayoría absoluta, con 185 diputados, demos por bueno este sondeo de Televisión Española, con una comunidad autónoma vasca, no hablo de Navarra en este caso, en la que la mayoría de los votos podría haber sido de Amaiur. Todo esto son hipótesis. ¿Cómo pensáis que podría gestionar el Partido Popular esta situación?
que políticamente sería difícil de explicar en el exterior. No con una agenda marcada, marcada por el ajuste. Es decir, que yo creo que el conflicto vasco, de hecho, la propia declaración de Rajoy cuando el cese definitivo de ETA muestra que claramente, digamos, eso no va a ser una batalla. Además, a Rajoy eso le puede venir del frente con la ultraderecha de su partido, que le va a golpear duro para decirle deshaz todo lo que ha hecho. El otro día salía en El Mundo, no sé quién, alguno de los de la caverna, diciendo, bueno, el gobierno que ha concebido que Amaiur esté en las elecciones era un gobierno ya casi interino, y por tanto Rajoy lo primero que tiene que hacer nada más llegar es echar esa medida para atrás. Pero yo creo que no van a tener interés en eso, que el ajuste que tienen por delante es durísimo, ese va a ser el eje fundamental de la agenda política en el Estado español, y yo creo que van a tratar de armar el menor ruido posible. Yo creo que nadie duda, ni siquiera, digamos, yo creo que la gente que esté pensando más en términos de Estado del Partido Popular, que van a tener que ir a hacer una cierta solución, alargarán los plazos y tratarán de tirar y aflojar para negociar en condiciones más fuerza, pero yo creo que nadie duda de que ese tema hay que quitarlo. Yo creo que frente a lo que tienen, digamos, frente a lo que tienen delante, creo que va a ser un tema para ellos ciertamente menor y que van a tratar de anestesiar. Yo creo que también hay que ver un poco la clave, va a ser también en clave interna, ¿no? O sea, es decir, cuál va a ser la actitud que va a tomar el PNV después de estas elecciones. O sea, se va a sumar, como se le ha ofrecido, como la izquierda abertzale le ha ofrecido durante mucho tiempo, a un frente nacional, o bueno, a lanzar propuestas para que se respete la palabra de Euskal Herria y llegar a una negociación con el Estado español, o va a seguir apostando por pactismos, o incluso, como se estaba rumoreando, incluso por entrar como apoyo en un gobierno de Rajoy, ¿no? Entonces, el primero que tendrá que preguntarse qué tiene que hacer ante este escenario es el PNV. Y luego, por otra parte, que yo coincido contigo en que en esta tesitura económica, Rajoy, el conflicto vasco, yo creo que lo está intentando dejar dejado aparcado. Tendrá también que definirse en algún momento, tendrá que decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Tenemos una declaración de Ayete en la que aparece importantes figuras internacionales pidiendo pasos y pidiendo medidas, ¿no? Entonces, no sé, realmente se abre un escenario interesante. ¿Más comentarios sobre esto? Sí, yo en este sentido, perdón, creo que en cuanto al tema del conflicto vasco, este resultado en cierto sentido da también abre la puerta a la normalización, en el sentido de que con una Amaiur con 7 diputados, si esto sale como sale, un PNV con 5, habrá que ver también cuál es el planteamiento con el que Amaiur acude al nuevo Congreso, ¿no? Porque no hay que olvidar que Amaiur, y esto hay que siempre recordarlo, no es la izquierda abertzale, Amaiur es más organizaciones, que el programa que tanto para las autonómicas de Navarra sí presentó Bildu, como para las municipales, y ahora Amaiur no deja de ser un programa que en lo que es económico no deja de ser un programa ciertamente de corte socialdemócrata, que el problema fundamental, y que creo que tampoco hay que olvidar, es que en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa sigue habiendo crisis económica y sigue habiendo medidas de ataque contra los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ahora habrá que ver, dentro de esa otra lógica un poco de lo que es la resolución política del conflicto, habrá que ver con qué posición viene Amaiur el día de constitución del nuevo Congreso, y ver qué dicen en el discurso de investidura. Ahora, aquí te lanza un guante, Astor, que yo te comentaba el otro día por teléfono. Al parecer uno de los candidatos de Amaiur es miembro del Opus Dei. ¿Hasta qué punto la izquierda abertzale ha tenido que renunciar a elementos de su carácter de organización o de proyecto político de izquierdas, abriéndose tanto con este proyecto? Bueno, a mí me parece que el tema este de un miembro de Amaiur, que tanto se ha dado en ciertos sectores de la izquierda española, que tanto bombo se le ha estado dando, buscando impurezas, bueno, creo que el Amaiur viene fruto de un proceso de acumulación de fuerzas en el cual lo que se plantea es, dentro de un proceso de revolución, de liberación nacional y social, después de un debate de la izquierda abertzale en el que hace un frente liderado por ella y por otros, y entonces Amaiur es una coalición. Amaiur es una coalición de partidos en los cuales dentro de esos partidos han acordado un programa. En ese programa evidentemente ni hay ningún contenido homófobo, es un programa progresista, es un programa de izquierdas. Entonces, evidentemente, cada miembro de la coalición
pues tendrá sus derechos, o sea, no sé de qué manera se han puesto los nombres, pero cada uno tendrá habrá puesto ahí sus nombres. Y ahí, ni en el programa, ni en la práctica política, ni de Amaiur ni de Bildu, se ve ningún tipo de tendencia ni homófoba ni problemas. Entonces, es decir, las tendencias de una persona que pertenece a una secta, bueno, un grupo religioso que para nada es de mi gusto y... Está claro que no. Sí, además... Bueno, era una pregunta difícil y creo que la has sorteado En todo caso, yo creo bastante que bien. hay que leerlo en clave interna. Hay que recordar que, digamos, que la fuerza política más fuerte de esa coalición estaba en una situación de apartheid político hasta hace unos poquitos años. Entonces, claro, uno no remonta, no rompe el cerco, se convierte en mayoritario, no sé si en Euskal Herria por el voto de Navarra, pero desde luego en la Comunidad Autónoma Vasca si se confirman los resultados, uno no hace eso sin ceder cosas. Digamos, uno frente al muro, si se da mucho golpe, pues acaba sangrando, pero uno para rodear tiene que articular con otros sectores. Por eso ha sido posible este sorpaso histórico, que nunca lo habíamos visto en la Comunidad Autónoma Vasca, porque se han integrado otros sectores. De esos sectores hay algunos que, según el eje izquierda-derecha, a los que estamos en la mesa no nos gustan, sin duda, pero claro, es que tenemos una política en una comunidad autónoma o en dos, marcada no de forma principal por el eje izquierda-derecha, porque si no, ¿qué hacen PSOE y PP gobernando juntos? El eje principal que ordena la política vasca no es izquierda-derecha, y por tanto las alianzas no se hacen sobre ese eje, y eso nos puede, digamos, gustar más o menos, pero me parece que en política vasca tiene toda la lógica, ¿no? Bueno, otro de... Yo no sabía eso de Opus. Pero la verdad es que no es una buena noticia, pero claro, ya te retrato. otros portavoces que no son del Opus, por ejemplo Sabino Arana, que seguro que no es del Opus. Perdón, Sabino Cuadra. Si Sabino Arana es casi peor que del No, Sabino Arana, cuidado, que es un gran amigo mío, no tiene nada, que no se presenta a la elección. Sabino Arana no, el otro debe ser amigo tuyo. No, Sabino Arana también, es que hay un Sabino Arana que no es el Sabino Arana, que es un magnífico militante abrechale de toda la vida y revolucionario que vive en Vitoria y que es un gran amigo mío. Pues se llama así, ¿no? Bastante. Yo me llamo Pablo Iglesias. Ahí se ve, llama como le ponen. La familia hace de vez en cuando jugadas de estas. No, decía que Sabino Cuadra ha dicho algo en una entrevista que le publicamos en Viento Sur que me parece interesante para ver algo que puede ser problemático con independencia del asunto Opus o no Opus. Y él ha dicho claramente que nuestra agenda política en Madrid es la agenda vasca. O sea, que nadie nos hable de una agenda estatal. La agenda es una agenda vasca, lo cual por una parte es natural y por otra parte es inquietante. Desde mi punto de vista, quiero decir, inquietante para una conversación entre amigos, Claro. Diciendo que el hecho de el establecer como marco general de trabajo para Amaiur, que ha sido elegida en nombre de una, digamos, agenda vasca, que venga aquí con ella, vale. Que se sitúen, como puedo entender, digamos, al margen de algunos problemas estatales comunes, a mí no me gusta, pero si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo en una situación de fuerza política tan grande como la que aquí se refleja, en fin, a mí me parecería razonable contar con que fuera de Euskal Herria, aparte de un Estado, hay gente. O sea, que hay gente que hace cosas, que trata de hacerlas, que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Pero en fin, eso es lo que tenemos que ver. De momento, yo creo que es una alegría grande y que lo que podemos aspirar es a una situación, en la que se le ha complicado muchísimo la vida a todas las fuerzas vascas y desde luego al PNV. Yo no sé si estaban pensando, ¿no?, que me parece, en fin, problemático, en algún tipo de alianza con el PP, pero desde luego con esto, o sea, con Amaiur a 7 diputados, una alianza con el PP sería una cosa catastrófica. Yo no, en fin, me parece que está, creo yo, vamos, la política hace cosas muy raras, pero me parece que está completamente descartado, lo cual le crea un problema a Rajoy importante porque, como decías tú, aparte de lo que piensen unos y otros, Amaiur aparece aquí dentro de unos días con un grupo parlamentario y a ver lo que dicen. Y claro, lo que no puede uno es callarse y decir, no, esto te lo trataremos dentro de 7 meses, ¿no? Esto va a estar sobre la mesa con independencia de la voluntad de las partes. Bueno, veremos a ver si se va confirmando a lo largo de la noche el sondeo. Otro de los actores políticos cruciales, ahora te doy la palabra en la siguiente ronda, Alberto. Otro de los actores políticos cruciales para entender esta campaña ha sido el movimiento 15M. Ayer Camilo Torres, uno de nuestros reporteros, estuvo en la Puerta del Sol. Adelante, vídeo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Teleca, muy buenas Tuerca, un saludito Pablo. Les cuento que estamos en la emblemática Puerta del Sol, en donde hoy, justo un día antes de la jornada de reflexión, se propuso una ocupación de la plaza para proponer una reflexión alternativa, una reflexión resistente y de algún modo contraria al régimen bajo el cual vivimos. Acompáñenos a ver qué nos cuentan todas las personas que están aquí y qué expectativas tienen sobre lo que va a ocurrir el próximo domingo 20 de noviembre.
¿Tiene usted algunas perspectivas sobre lo que puede ocurrir electoralmente el próximo domingo, o sea, pasado mañana? Bueno, según se dice, saldrá la otra derecha, porque la primera derecha, la más suave, ya la teníamos, entonces saldrá la otra, bueno, da lo mismo, no va a cambiar nada. El régimen no va a cambiar porque gobierne Mariano o porque gobierne Rubalcaba, va a seguir mandando el mismo, que es botín, y van a seguir aplicando las políticas que se deciden en los organismos internacionales financieros y en la Unión Europea. ¿Es que con ese triunfo de la derecha se agitaría la ruptura con la paz social? Sí, yo creo que, bueno, por experiencias de anteriores gobiernos del PP y tal, sí es verdad que se está más en la calle, hay más presencia. ¿Y tú qué piensas de propuestas como la abstención presentada como una suerte de huelga de los electores? Yo creo que la abstención presentada como una huelga de los electores es difícil de contabilizar con la abstención del que se queda en su casa porque prefiere ir al fútbol. Creo que no serviría de mucho de cara a... Vale, se legitimaría que la gente no quiere votar, que hay un porcentaje de la población que no quiere votar, pero no serviría absolutamente de nada. Yo creo que no saben lo que es no votar, no poder votar. Bueno, y además de la ocupación de la plaza por la jornada de reflexión, nos encontramos con que hay una gran concentración en apoyo a las personas que fueron detenidas el día de ayer después de la huelga de los estudiantes en defensa de la universidad pública. Así que nos vamos a ver qué opinan sobre estas detenciones y sobre la represión policial en concreto. Per, ¿por qué estás aquí tomando la plaza? Porque ayer se detuvieron a 6 compañeras en un acto de represión y de vergüenza, o sea, y de violencia total policial. ¿Qué mensaje le darías a la policía por su represión? Bueno, yo es que a la policía le podría decir que dejara el trabajo. Bueno, los policías están cumpliendo su función, que es la de los guardianes del orden y la ley. Yo les diría que se replanteasen para qué sirven sus acciones, a quién están sirviendo, qué intereses persiguen y si son realmente justas esas acciones. ¿Tú crees que un movimiento social como el 15M podría tener alguna incidencia en los resultados del próximo domingo? Creo que a nivel del pueblo en la urna sí se va a notar la festividad del 15N. A mucha gente les habrá llevado realmente a una abstención, como decías, pero yo creo que el 15M también ha generado una serie de conciencia crítica, de análisis y de estudio de la sociedad que puede llevar a mucha gente a apoyar a otro tipo de opciones políticas, de gente organizada y con las cosas bien claras. Yo creo que no se tiene que valorar tanto la incidencia electoral, lo que hay que evaluar es la influencia en la opinión pública, y esa influencia es grande porque ya hemos condicionado los debates políticos, la agenda política, y por supuesto se está construyendo como un actor político novedoso construido desde la calle. Una manifestación antifascista, una concentración en apoyo a las detenidas del día de ayer, una invitación a ocupar la Puerta del Sol. Está clarísimo que la gente está queriendo reflexionar a su manera fuera de sus casas y tomando las calles. Esperemos que sea así en los próximos 4 años, que se ven bastante duros, pero que se ven como un aliciente para resistir y para agitar la paz social. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Camilo. Decíamos que el 15M ha sido otro de los actores fundamentales para entender lo que ha ocurrido en esta campaña. La semana pasada Íñigo apuntaba que estas elecciones no se pueden comprender, que el contexto político en España, en el Estado español, no se puede entender solo mirando los resultados electorales, sino que hay un actor político que está planteando que también fuera de las instituciones se puede resolver el futuro. La pregunta que lanzo ahora, aunque luego lo mezclemos con muchas más discusiones, es ¿cuál ha sido el papel del 15 en estas elecciones? Rejón. Claro, yo creo que llega a estas elecciones un gobierno casi agonizante, ¿no? Que es además el que sufre la erosión de la movilización en la calle, el que más la sufre. Pero llega haciendo 2 cosas antes de las elecciones que son importantes. Por una parte llega con el cierre constitucional, es decir, llega diciendo se vote lo que se vote, aquí le hemos puesto, por si no tuviera suficientes candados, le hemos puesto otro candado más a la Constitución del 78. Antes de saber lo que se va a votar y en agosto a toda velocidad. Pero además, claro,
lo que decimos muchas veces, ¿no? Adelanta las elecciones y al adelantar las elecciones coge al 15M con el pie muy cambiado. Coge al 15M, a lo mejor el 15M habría necesitado 5 años, con los ritmos glaciales un poco que tiene una movilización tan heterogénea, pero coge al 15M ciertamente con el pie cambiado, de tal manera que el 15M no es capaz de traducir lo que puede ser una simpatía transversal muy amplia. El CIS en su última encuesta de junio de este año decía un 67% de los ciudadanos españoles declaran tener simpatía por el 15M, lo cual obviamente alude también a los caladeros de la derecha, del Partido Socialista, digamos, de mucha de la gente que había votado a los dos grandes partidos del régimen. Pero el 15M no es capaz, se hace la pregunta, pero es que es complicadísima, de dar una respuesta en términos de disputa del poder político. Entonces se dispersa en algunas movilizaciones, las iniciativas de voto en blanco, las de voto nulo, estas de aritmética, de votar al partido que pueda romper el bipartidismo en cada circunscripción, la abstención, imposible de medir cuál es la abstención política y cuál es la abstención típica del Estado español, pues sí, pueden ser unas cuantas más, pero también llovía, qué sé yo, digo, es muy difícil de calibrar en términos políticos, ¿no? Entonces, claro, el 15M le coge con el paso tremendamente cambiado. Todo el mundo sabe que está, pero, digamos, ha dado respuestas localizadas. Bueno, sí, ha ocupado algunos lugares en Barcelona, en Madrid, pero con una cierta, yo lo he vivido con una cierta tristeza, con una cierta incapacidad como movimiento social de dar una respuesta en un momento muy importante para el régimen como son estas elecciones. Sí me gustaría decir que tenemos ya, en este caso vamos a tener la segunda prueba de que con el movimiento 15M en la calle, movilizándose, etcétera, en términos de resultado político vemos que hay una victoria del PP. No quiero decir que esté vinculado, simplemente que coincide en el tiempo, ¿no? Es decir, el 15M surge en elecciones autonómicas y municipales en las que se produce un vuelco brutal del poder autonómico y pasa, salvo Andalucía, a estar prácticamente en manos del PP. Aquí tenemos todos la previsión, trabajamos con la previsión de que más o menos el PP gane la mayoría absoluta. ¿Cuál es el problema? Hombre, es que el 15M tampoco ha manifestado una posición única sobre qué va a pasar en estas elecciones. Yo recuerdo que uno de los actores, digamos, importantes del 15M, que es el Grupo Democracia Real Ya, en su página web, planteando que se vota a los partidos pequeños, había un momento determinado en el que planteaba el voto a Foro Asturias como una posibilidad. Quiero decir, y esto, pues, ¿qué indica? No todo partido, por ser pequeño, es un partido que pueda estar dentro de la línea ideológica, que digamos que dentro de todo lo difícil que es encontrar esa línea ideológica, que pueda defender el tan plural movimiento 15M, que de tan plural que es, como veíamos un poco en las imágenes, pues la abstención, el voto nulo, el partido pequeño, el partido, como decía el compañero, el partido que rompa la mayoría. Es muy difícil saber qué voto hay que echar. Y aparte no nos olvidemos de una cosa, que esto no es mercadeo. Es decir, que yo no sé los partidos grandes, bueno, sí lo sé y sé que es un mercadeo, pero los partidos, digamos, que no somos grandes, que somos partidos más pequeños o partidos que tenemos una posición ideológica definida, no hacemos mercadeo en las elecciones, hacemos propuesta política. Y entonces claro, aquí... pero ¿no os parece que de alguna manera el 15M ha conseguido en un año lo que no ha conseguido la izquierda radical en 35? Absolutamente. Lo que ocurre es que son cosas distintas, ¿no? Una de las preguntas que más nos plantean los amigos, sobre todo los amigos de fuera, es cómo es posible que con el 15M, el impacto internacional y tal, vaya a tener mayoría absoluta a la derecha. Y a mí, de todas las respuestas que se pueden ocurrir, la que más me gusta es una que ha dado Santiago Alba, que suele dar respuestas muy buenas a cada vez que toma la pluma para escribir, y ha hablado en un artículo reciente del poder de la indiferencia. Sí. La idea de que hay una indiferencia, ¿no?, social muy amplia sobre la cual ha gobernado el bipartidismo, yo creo que como estado de ánimo social es eso exactamente lo que hay. Y el 15M ha empezado a romperla, pero la ha roto en algún terreno con un repertorio de acciones potentísimo y ha resuelto problemas que no sabíamos responder. Vamos, por lo menos desde el punto de vista izquierda capitalista está claro, la izquierda alternativa, radical o como se quiera, que es interpelar a la sociedad sobre convertir la indignación en un acontecimiento político. Eso lo estábamos buscando a ver cómo se hacía y no se hacía, hasta que han llegado el movimiento del cual por otra parte formamos parte. Ahora el repertorio de acciones del 15M llega hasta donde llega en este momento, seguirá inventando y muy bien, pero las últimas cosas que estamos viendo, no solamente lo de ayer, pues yo solamente lo he leído en el periódico cuando estaba en Madrid. La verdad, 100 personas en la Puerta del Sol, si son 100, la verdad, crea un poquito de tristeza. Pero es que la mani del otro día, la de cambiar el modelo productivo, se llamaba, fue una mani muy pobre, muy pequeñita, muy poco tristona. O sea que hemos llegado, yo creo, a un límite en el que la capacidad de responder a la situación hasta ahora, pues ha dado resultados impresionantes, ¿no?, sin los cuales no se puede entender las posibilidades que hay después de ahora, ¿no? O sea, el mejor capital que tenemos para después
del 20N está ahí, sin la menor duda. Ahora, con el repertorio de acciones que hay, no se llega. Sira me estaba Yo pidiendo lo la que creo es palabra que hace rato. hay ciertas resistencias a hacer análisis rompiendo un poco los compartimentos estancos y los sistemas de referencia desde los que los hacemos históricamente. Y yo creo que ahora no podemos tener, la mirada hacia el 15M no puede ser la mirada que venimos haciendo hacia otros procesos y a otros grupos organizados. Yo creo que hay que verlo desde otro lugar. En ese sentido, yo creo que hay que tener en cuenta que el proceso de madurez, de la evolución, la organización, las peticiones, el deseo, todo este tipo de cosas evolucionan de una manera diferente, con unos tiempos diferentes. Y yo creo que estamos profundamente condicionados y condicionadas por los tiempos. El tiempo pesa. Y el tiempo pesa y al final estamos como muy aquilatados por el sistema, ¿no? Entonces yo, con este rollo que llevamos nosotros también en IU con el tema de la rebeldía, yo creo que también tenemos que empezar a rebelarnos un poco desde los lugares desde los que hacemos los análisis, ¿no? Y las exigencias que nos ponemos muchas veces a la hora de decir, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha pedido el 15M? A, B y C. No, es que los debates son más largos. Es decir, yo creo que hay que romper también un poco la mirada que tenemos a la hora de plantear el análisis de todas estas cosas. Yo creo que es fundamental porque necesita su tiempo. Recuperamos la conexión. Hemos tenido un problema de conexión durante unos minutos. Los espectadores que sepan que estamos hablando del 15M, pedimos disculpas. Esta televisión se ve sometida a todo tipo de sabotajes, pero hemos recuperado la conexión. Me pedía la palabra Gemma. Adelante. Sí, yo creo que el 15M yo creo que tiene su efecto, pues hace dos cosas muy importantes. Una, socializar determinados sectores que no estaban socializados en política, es decir, mucha gente en vez de hablar de fútbol en el bar habla de política. Esto es muy importante. Generaciones que no habían participado en política se politizan, empiezan a entrar en un campo que no, el campo de debate de lo público, que no estaba en su quehacer cotidiano. Y otra cosa importante que hace es nombrar la crisis desde la izquierda. O sea, aunque no utilice este concepto de izquierda, nombra la crisis desde la izquierda. O sea, da otra explicación a una hegemonía de interpretación de la izquierda, de la crisis solo desde posturas neoliberales. Esto es importante. Pero de esto a una translación en un escenario electoral, yo creo que son dos campos muy distintos. Veremos de aquí a un tiempo estas cuestiones más inmateriales, más a largo plazo, de cambio de cultura política, cómo se materializan. Pero ahora, en estas elecciones, no tiene ningún sentido vincular 15M con las elecciones. Las propuestas que ha hecho distintos grupos del 15M, yo creo que las va a seguir quien quiera, pero no será una cosa generalizada. Como tampoco será generalizado que las CUP en Cataluña pidan la abstención, la gente va a hacer lo que quiera. La gente que participa en las manifestaciones del 15M va a hacer lo que quiera. Los grupos extraparlamentarios no se verán beneficiados de este espacio del 15M. Con lo que una cosa es lo que han sido las movilizaciones del 15M y el efecto más inmaterial o más a largo plazo que puedan tener, y otra cosa es un panorama electoral que yo creo que no tendríamos que vincular. O sea, y que los resultados a mí me parece que no se pueden leer en clave de interpretar en clave de efectos que ha tenido el 15M. De hecho, y vuelvo otra vez a Cataluña, yo creo que movimientos en contra de los recortes en sanidad, educación y protección social seguramente van a afectar más a los resultados que el propio 15M. Y esto no quiere decir que no sea importante. O sea, lo que ha hecho el 15M es muy importante, pero es otro escenario, otro plano. Claro, en un cierto sentido el 15M ha abierto, o sea, es muy difícil hablar de una cosa que no le puedes poner límites. Digamos, ¿quién es 15M? Es muy complicado. Tenemos que abrirte un estilo, una forma de hacer política. Es tan complicado, yo estaba tomando notas para estructurar un poco la intervención y al principio había puesto dos cosas y me han ido saliendo 3, 4 y por qué he parado. Pero es muy complicado decir, para la gente que conecte ahora, hablábamos del 15M porque decíamos, es como el gran actor ausente. No le van a reflejar ninguno de los cuadros, pero todo el mundo sabe que está ahí. Y el Partido Popular mejor que nadie, que sabe que es posible que la principal oposición al programa de ajuste que va a empezar a implementar a partir de, no sé, el 20 de diciembre, en cuanto que le haga la transferencia o antes, hoy Rajoy ya decía que lo primero que hace es hablar con Merkel y Sarkozy y con Merkel y Sarkozy. El 15M está ahí, está claro que está ahí. Y sin embargo no ha sido capaz de, digamos, de hacerse presente alguna propuesta. Es complicadísimo. Por una parte, y los apunto telegráficamente, claro, por una parte, la propia crisis de la soberanía popular. Quiero decir, es que los ejemplos griegos, no digamos italianos, demuestran que, bueno, no se puede presentar a unas elecciones, pero de ahí a gobernar hay un trecho muy importante. Entonces, digamos, ese horizonte está un poco como mutilado. Bueno, uno puede competir en la carrera electoral,
pero cada vez es más restringido el poder que incluso en un Estado de la Unión Europea uno puede ejercer y por tanto es complicado convencer a la gente. Por otra parte, yo creo que el Partido Socialista, yo ahí sí que discrepo contigo, no me parece que haya compartido una cierta hegemonía con el Partido Popular. Creo que ha sido subalterno a ir adelantando el programa del Partido Popular. La prueba es que le ha pasado erosión al Partido Socialista, no al Partido Popular. Y la prueba es que además yo creo que el Partido Socialista deja al Partido Popular llegar a la Moncloa, además con la izquierda muy desarmada. Digamos, la desarma en términos ideológicos, la desarma políticamente diciendo si hasta nosotros lo hemos hecho porque no había alternativa que se pueda hacer. O sea, yo creo que no es que compartan, es que es un poco el tonto útil de ese pacto de régimen, diría en un sentido. Y luego, claro, la cuestión de la dificultad del horizonte. Decíamos, ¿por qué las manifestaciones se van haciendo cada vez más pequeñas? Claro, y es que ayer el Sol lo pensaba y decía, hombre, el coste de vente hasta sol a las 12 de la noche, que está lloviendo, con el frío, sin demasiado horizonte político, digamos, con el horizonte de expresa que estás en desacuerdo, pues bueno, lo expreso por Facebook, que se puede también. Ahí SISEC se puede permitir, el otro día en El País, se puede permitir el gustazo de decir, no, como el 15M exprese una sola petición, va a ser recuperado. Así que lo que tiene que hacer es no expresar ninguna petición ni reconfigurar los campos. Esto es, si uno se puede permitir hablar en los tiempos, claro, los de SISEC. Bueno, pues mi reino no es de este mundo, ya llegará. Pero claro, pero mientras tanto, el 15M tiene que demostrar, jugando con su ambivalencia, con que no se declara de izquierda, y por eso puede ser tan grande, jugando con su ambivalencia, el 15M tiene que ser capaz de plantear cuestiones en términos de poder político, porque si no, al final me parece que la propia movilización erosiona. Pero, digamos, es verdad que sin impostar debates que no sean suyos y que le pueden romper. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y obviamente no tenemos mucha idea de cómo. Ciertamente era una coyuntura muy difícil, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Que tengamos quizá el contexto de mayor movilización social en muchos años y de peores resultados electorales institucionales también en muchos años, ¿no? Astor. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta además un elemento, que es la ya bien conocida tendencia del Partido Socialista, cada vez que pierde el gobierno, a intentar volver a la calle. En este caso tienen el pastel, por decirlo así, goloso del 15M, que tiene a la gente, digamos, pues ya con una cierta sensación de hartazgo, de voluntad de movilización. Pero sí que me gustaría puntualizar una cosa. Yo creo que es un elemento que siempre se nos acaba olvidando, o siempre nos lo acabamos pasando por alto, que es que no es que el Partido Socialista ejerza un papel subalterno, es que el Partido Socialista ha hecho el papel clásico de la socialdemocracia en momentos de crisis, que es allanar el camino, en nombre, vamos a decir, si me permitís un término, utilizarlo en términos clásicos, en nombre de la clase obrera y de la mayoría obrera, aplicar las medidas iniciales de ajuste que necesita la oligarquía y que va a ser las que el PP adopte, digamos, de manera más descubierta en los próximos años. Pero las medidas iniciales, las medidas más brutales del retraso de la edad de jubilación, la primera reforma laboral de esta legislatura, ya las ha hecho el PSOE. Es decir, ahora queda ver la madurez también. No me refiero solo al 15M, sino de muchos movimientos sociales en los que nosotros hemos participado y participamos, en los cuales en el momento en el que el Partido Socialista vuelve a la oposición, pues digamos que hay un cierto recorte en el discurso y un cierto, bueno, que ahora tenemos a estos nuevos compañeros aquí, no vamos a ponernos a criticar lo que hicieron en el periodo anterior. Pues como no nos pongamos a criticar los 8 años del gobierno de Zapatero, del gobierno del PSOE, poco vamos a sacar en el próximo periodo, que sí es cierto que se avecinan luchas importantes. Si os parece, vamos a ir poniendo un vídeo para relajarnos un poco y ver si después del vídeo tenemos nuevas informaciones. Teníamos algo preparado, si no me equivoco, de Rubalcaba. ¿Tenemos el vídeo preparado? Adelante, vídeo, por favor. La histórica y los próximos 4 años son muy importantes para nuestro futuro y en esas condiciones es cuando es más importante que la gente vote. Las grandes decisiones que tenemos que tomar en estos 4 años deben decidirlas hoy los ciudadanos y, por tanto, su voto hoy es más importante que nunca. Bueno, hay cosas divertidas que hay que contar. También me preguntaba si había alguna interrupción antes de las 10 porque están bebiendo demasiada agua.
Entonces les decía que tenemos dos opciones, o traer un orinal o levantarnos al baño. Como somos disciplinados, optaremos por la primera. Haremos girar el orinal por la mesa. Salía Rubalcaba en este vídeo. Quiero volver a un elemento que se planteaba antes. ¿Cuál es la diferencia entre la primera legislatura y la segunda legislatura? Todo el mundo coincide en hablar de que no tiene nada que ver el Partido Socialista, que va desde del 2004 al 2008, con el último Partido Socialista. Si esto es verdad, ¿por qué ha ocurrido esto? Tiene mucho que ver, ¿eh? Lo que cambia radicalmente es el contexto, particularmente económico, entre la primera legislatura y la segunda. En la primera, el Partido Socialista pudo apoyarse en la burbuja inmobiliaria que toleró, apoyó. No olvidemos que el principal consejero económico de Zapatero pasó a ser, vamos, por el procedimiento de puertas giratorias, el jefe de la patronal de la construcción, ¿no? Digamos, había un tipo de vínculo estrechísimo. Y sobre esa prosperidad artificial se construyó pues una euforia social que tenía que ver con esta idea de que eras propietario porque eras propietario de una hipoteca, digamos, que fue lo que finalmente terminó creando esa sensación de que las cosas mejoraban. Entonces gestionó una burbuja artificial y contribuyó a crearla, a mantenerla y no a modificar sustancialmente los temas de gasto social, y particularmente gasto social en cuestiones de servicios básicos. Yo recuerdo que Caldera, cuando la ley de dependencia salió diciendo que era una revolución social, y resulta que no la financia, claro. Pues estamos hablando de un discurso totalmente vacío. Claro, cuando llega la crisis, está totalmente desarmado, ¿no? Porque no tiene otros recursos nada más que gestionar lo que hay. Cuando lo que hay es una burbuja inmobiliaria, genera una prosperidad artificial y la gestiona, y cuando llega la crisis la gestiona, y en los dos casos la gestiona de acuerdo con lógicas económicas muy similares. Así yo creo que una exageración del nivel de cambio, está claro que a partir del mes de mayo las políticas de Zapatero se hacen mucho más duras, pero no hay, desde mi punto de vista, un cambio de la lógica política. O sea, es el mismo gobierno, el mismo gobernante, las mismas ideas, actuando en contextos totalmente diferentes y buscando, digamos, cómo gestionar la tempestad en un caso y en otro, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que es más complejo. Yo creo que las primeras políticas que hace Zapatero las hace porque está de prestado y lo sabe, y esto yo creo que es relevante. O sea, que el Zapatero no hubiera ganado las elecciones si no hubiera habido un movimiento contra la guerra y posteriormente una reacción como continuidad del movimiento contra la guerra a lo que fue pues las medidas del Partido Popular al 11M, ¿no? Y yo creo que bueno, que hay el componente de bueno, sé que estoy de prestado, hay todos estos elementos que apuntabas. Y también, bueno, el gobernar desde la minoría y el tenerse que apoyar a partidos de izquierdas y de izquierdas independentistas, ¿no? Yo creo que hay distintos elementos, distintos vectores que evidentemente pesan mucho un poco los vectores que apuntan, pero yo creo que sí que hay algunas políticas, algunos elementos que cambian. Y no creo que solo sean elementos de maquillaje o elementos. Hay elementos... Bueno, por retirar las tropas de Irak, el hecho de que se abre un posible proceso de paz en el País Vasco, la ampliación de derechos civiles, ¿no? Yo creo que son datos que a mí no me gusta hablar de, bueno, todo es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una evolución muy fuerte en los 8 años de Zapatero, y creo que es importante remarcarlo para decir, bueno, se pueden hacer distintas políticas, y si una misma persona o un mismo partido, porque en un inicio la calle tiene peso, y esto es importante. Yo no me gusta decir todo es igual, no, porque en un momento la calle tenía peso, y unos partidos políticos pequeños, minoritarios, tenían peso, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, pero que es más complejo. Claro, y además según de qué tema se hable, en el sentido de que Zapatero sí que encontró para la primera legislatura, esa legislatura que luego, de la que igual idealizándolo un poco, pero se ha construido la idea de que esa legislatura es una legislatura marcada por los derechos civiles. Ahí sí que encontró un cierto respaldo social que sentía como mayoritario. Cuando ha venido una legislatura marcada por las cuestiones, digamos, más socioeconómicas, más no sé, materiales, podría decir alguno, ahí yo creo que ahí es cuando no ha sentido nada de apoyo a un lado, tampoco lo ha buscado, digamos, no es sacar la castaña del fuego, pero no ha sentido ninguna masa social a un lado y le ha tenido claramente mucho más miedo a las presiones y a los lobbies claramente que le venían por su derecha, sobre todo económica, que es lo que le ha hecho girar. No tanto para decir ha habido un Zapatero bueno y un Zapatero malo, pero sí, digamos, ha habido
coyunturas muy diferentes en una legislatura y en la otra que le han hecho hacer papeles diferentes. Por cierto, pagando él el coste. Digamos, tú decías, hace el papel tradicional de la socialdemocracia en la crisis, pero además de desarmar a la izquierda, es que incurre en su mayor crisis como partido. Digamos, es que desarma incluso las formas de vida de las bases que les van a votar. Hace imposible ideológicamente volver al discurso que luego activa en campaña. El otro día bromeando decíamos, hostia, Rubalcaba, la primera vez que yo le he oído al Partido Socialista en 8 años decir la palabra pelea es en campaña, a un electorado al que le ha contado que su principal virtud era que tenía talante frente a la caverna, qué agresiva es la caverna y nosotros qué talante tenemos, y de repente ahora quiere reactivar a una base a la que ha destruido. ¿No? ¿No os parece? Yo creo que precisamente en lo que estás diciendo se demuestra que el programa oculto del PSOE, que es el programa que tiene que ver con política económica, es el mismo, y que el entorno es lo que hace que la expresión de ese programa pueda cambiar. Es decir, la crisis visibiliza que toma medidas que probablemente, y lo veremos a partir del día 21, son similares a las que tomaría el Partido Popular, porque la política económica de ambos es la misma. En época de bonanza, las medidas, la política económica es diferente y va evolucionando en función del entorno, ¿no? de las cuestiones del entorno. Evidentemente, ¿qué diferencias hay? La cuestión de los derechos civiles, la cuestión social, que sí que da una imagen de dicotomía derecha-izquierda y que edulcora de alguna manera la imagen del Partido Socialista. Pero a mí me parece realmente preocupante que la política económica, que es lo que subyace, para mí es muy similar. De hecho, la cuestión del PSOE no es una cuestión que se remonte exclusivamente a las 2 últimas legislaturas. Yo quiero llamar a la memoria, a nuestra memoria, y recordar que Felipe González fue el que inició la etapa de privatizaciones, aprobando por decreto ley y por ley una serie de medidas que permitieron que luego el PP, más recalcitrante de Aznar, bueno, ya veremos este que viene ahora, pudiera llevar a cabo las privatizaciones de facto, con lo cual mucho cuidado con estas cosas. Atención, porque tenemos datos, a ver si podemos ponerlo para que lo vean nuestros espectadores. Con el 8% escrutado, PP 175, Partido Socialista 110, Convergencia y Unió 17, Izquierda Unida 11 diputados, PNV 5, Amaiur 6, Esquerra Republicana 3, UPyD 3, Bloque Nacionalista Galego 2, PRC, ¿qué partido es? El Partido Regional de Cantabria. El Partido Regionalista... Esto, sí, Revilla, ¿no? Revilla Revilla entra al Parlamento, Foro Asturias entra y Compromiso. Le daban equo. Yo creo que teóricamente es lo mismo. Que teóricamente es lo mismo, van van coaligados. Bueno, una primera valoración. Esto querría decir, bueno, y creo que es pronto, pero que el PP roza la mayoría absoluta, pero solo la roza. Solo la roza, sí. Respecto a los pronósticos. Es pronto, es solo el 8%. Bueno, queda mucha noche por delante. Queda mucha noche por delante, pero bueno, ya son datos. ¿Comentarios? Y el PSOE, que son 110, el PSOE sigue siendo un desastre. Bastante importante. Aquí parece que por vez primera vamos a tener, como comentaristas, un parlamento un poco más animado, con mucha gente más, en el sentido de que por lo menos cuántos hay, 1, 2, 3, 4, pero esto es que han empezado por 6 grupos. Pero han empezado por los pueblos pequeños. Por eso sale tanta. No, pero... Estás pensando en Cataluña. No. Gemma. Yo creo que hay que pensar en Cataluña también, porque en una situación 17, como esta, el papel de CiU... No, ni de coña. Broma, tenemos. Bueno, vamos a ver. No, decía en un momento que en una situación como esta, en la que sería una hipótesis como la que aquí parece, el papel de CiU es el que es importante. O sea, sobre todo teniendo en cuenta la situación también de Cataluña, del propio gobierno de Cataluña. Pero bueno, el tema de CiU ya lo iban ensayando desde que llega Artur Mas a la presidencia, ¿no? O sea, la PP Vergencia, el pacto del Majestic. O sea, en realidad el programa económico realmente es el mismo, con lo cual no tienen demasiado problema en estar pactando. Y bueno, aunque Durán diga luego que no quiere ser ministro y que... La verdad que se le nota que... O sea, realmente, o sea, este señor. El pacto está hecho, o sea, el PP se ha abstenido, ha aprobado los presupuestos, los mayores recortes de la Generalitat, que por cierto, esas protestas que hubo del 15M sí que me parecen que es, o sea, cuando se le pide al 15M quizás un reflejo electoral, antes que decir, quizás simplemente tiene que ser un dedo señalador, y en ese momento, cuando se aprueban esos presupuestos, tiene que haber una gente señalando a esos políticos que están aprobando unos presupuestos de recortes.
y bueno, CiU simplemente va a jugar ahí y habrá que ver qué hace el PNV, si se suma también, ¿no?, a ese pacto. No, un poco siguiendo por aquí, yo creo que ya tenemos el 12%, a ver si lo podemos poner en pantalla y sigue hablando Gemma. No, que el dato de CiU, que bueno, como os decía, el de CiU es normal que salga antes más alto. Porque dicen que somos la primera televisión en darlos. Nada, sigue. No, que es normal que CiU tenga más escaños porque empiezan por los sitios pequeños, o sea que es un dato. Lo interesante va a ser que muchas encuestas decían que CiU puede quedar tercer grupo. ¿Perdón? Y tercer grupo en Cataluña, después del PP. Esto es un dato muy importante y aquí vuelvo al tema de las movilizaciones. Aquí sí que es un reflejo directo de las movilizaciones pues en defensa de la sanidad pública, de la educación, de la protección social, ¿no? de una contestación a lo que son los primeros ensayos neoliberales que después se van. O sea, esto ya con el PP en el gobierno, todos los ensayos, este laboratorio neoliberal que está haciendo Cataluña, pues bueno, lo que haya funcionado se va a exportar, ¿no? Pero Convergencia y Unió no tenía 10 diputados. Convergencia de Unión tenía 10 y pasa a 16. No, pasaría, las encuestas le daban 12, 13. Bueno, aquí con el 12% tendría 16. Aquí tendría 16, pero como empiezan a contar por los pueblos pequeños, que es donde Convergencia tiene su feudo, siempre les dan más al inicio, o sea que si ahora tiene 16 puede ser que se quede con el dato de la encuesta, pero el dato es muy relevante, ¿no? Es como un partido de gobierno puede quedar tercer grupo político. Y además uno de los... Siempre le ha ido peor en las generales. Siempre le ha ido peor, pero en un momento de debacle del Partido Socialista, o sea, quedar tercer grupo cuando tú estás gobernando y además estás empezando a gobernar, es un dato muy muy importante. Yo creo que del panorama catalán es de los datos más... Bueno, si se confirma es de los datos Tenemos más, también datos más de los partidos pequeños de izquierdas, PCPE. El 0,1% de los votos con 3.181 de momento, anticapitalistas 0,08 con 2.567. Como nos presentamos en sitios, bueno, no sé vosotros, pero nosotros nos presentamos en 13 sitios solamente, los datos globales no indican prácticamente nada. Los resultados serán modestos, pero lo que hay que ver es Madrid, Barcelona, digamos los 12 sitios donde estamos. El dato estatal será bajísimo, más bajo del que habrá sin la menor duda en estos sitios, ¿no? Es un dato relativamente poco indicativo de momento. Espero que salgan por provincia. Os pregunto, esto es una cuestión que queríamos debatir aquí. Supongo que tanto en Anticapitalistas como en el PCP no os presentabais con las perspectivas de obtener representación parlamentaria. ¿Cuáles son las claves políticas que manejabais para presentaros a las elecciones? ¿Podía representar una movilización de gente, una oportunidad de visibilidad organizativa y mediática? ¿Por qué decidís concurrir? Yo creo que las dos cosas que has planteado son los dos motivos fundamentales. Plantear, bueno, visibilidad mediática, pero vinculada con contenidos, claro, ¿no? O sea, poder aparecer en la campaña electoral, que es donde hay un nivel de atención a temas políticos que no se obtienen por otros medios, con una serie de temas de contestación radical a la orden existente, sistema, lo que quieras decir, no voy a contar el programa de Anticapitalistas, ¿no? Con esta idea del desobedece, que es una idea que le queremos dar bastante futuro, por una parte, y por otra, tratar de crear unas condiciones de activación de un sector que tiene que ver con la gente de la organización, con simpatizantes, con amigos, con colaboradores que se sienten afectados y que quieren hacer un voto por convicción en unas condiciones en las que es muy difícil hacerlo. Así que esas motivaciones son las que nos llevaron a presentarnos. En el caso vuestro, Astor. Bien, nosotros fundamentalmente hay que añadir el asunto de no permitir que sean otros los que decidan cuándo queremos o no presentarnos a las elecciones. Es decir, en este momento en el que había esta situación de la necesidad de elección de avales, etcétera, etcétera, se redoblaba la importancia de estar presentes. Y de hecho nosotros hemos logrado estar presentes en 28 circunscripciones, porque en Barcelona han decidido entre el Gobierno, entre el Ministerio del Interior y entre la Oficina del Censo, que al parecer más de 2.000 firmas de personas que existen no valen. Pero bueno, eso ya está en camino de Estrasburgo, ya veremos dentro de unos meses qué pasa en ese atropello. Pero fundamentalmente yo creo que el planteamiento, cuando no tienes la perspectiva de obtener representación, es evidentemente hacer o intentar aprovechar los escasos resquicios
que da el sistema electoral burgués para poder explicarle a la gente la propuesta. En este caso la propuesta nuestra es una propuesta muy clara que se resume en el eslogan, el de todo para la clase obrera. Es decir, estamos en una situación en la que ya no valen medias tintas y en la que ya no vale negociar con la oligarquía sobre qué parte de las migajas nos repartimos, sino que estamos en un momento en el que o aquí nos planteamos un modelo nuevo o no vamos a poder salir en términos, claro, hay que pensarlo siempre así, en términos de beneficio de la mayoría trabajadora, que es para los que nosotros, que es hacia lo que nosotros hablamos. A nosotros particularmente nos parecería muy bien que como consecuencia de esta crisis se derrumbasen los cimientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque no nos preocupa tampoco el papel del PP ni el papel del PSOE en cuanto a si desaparecen o no desaparecen, que es lo que hablábamos antes, pero fundamentalmente el hecho de que si siguen este tipo de gobiernos, este tipo de políticas, y si seguimos obedeciendo como seguimos obedeciendo, estamos obedeciendo hasta ahora y vamos a seguir, entonces la clase obrera se va a encontrar dentro de un tiempo mucho peor de lo que está ahora, que ya es malo. Claro, que viene también al hilo de lo que discutíamos antes sobre si el PSOE está haciendo la típica labor de la socialdemocracia, ¿no? Yo creo que nos dejan de ser útiles como términos en el momento en el que, claro, en la parte de tu análisis sí que estoy de acuerdo. No hay nada que negociar porque no hay margen para negociar nada. Si es que, digamos, tenemos en Grecia y en Italia dos gobiernos que son dos gestores de los bancos. Entonces, claro, no hay ningún margen, lo cual hace que me parece, digamos que un recurso muy tradicional de la izquierda de denostar con el adjetivo de socialdemócrata deje de ser útil en la medida en que, digamos, al PSOE es un regalo hacérselo, pero es que no hay ninguna posibilidad ni siquiera de medidas así si no es en una cierta ruptura con la gobernanza global y europea. Es que no hay espacio para más, no están dejando espacio para mucho más. Yo con lo que sí que me pregunto más es con la otra parte. Yo creo que viendo el otro día los carteles vuestros, pero en general que creo que ha habido una especie de desencuentro entre algunas partes de la izquierda y el 15M. Digamos, lo que el 15M ha puesto sobre la mesa es que ha podido juntar a la gran mayoría o desde luego a un sector mucho más amplio de lo que ninguno de los que estamos en esta mesa hemos juntado nunca. Ha conseguido juntar a un sector tan amplio precisamente por, digamos, ¿cómo decirlo?, por la plasticidad de las interpelaciones que dirigía. Entonces, claro, uno puede decir, claro, por eso es débil. Claro, pero por eso, digamos, tiene la capacidad que nunca ha tenido la izquierda. De tal manera que hemos visto que muchos de los que han tenido que pagar, que estamos teniendo que pagar la crisis, en torno a nombres amplios, ya digo, gelatinosos, pues por ejemplo el concepto de ciudadanía se han conseguido agrupar, y uno puede decir, el concepto de ciudadanía es un concepto burgués. Bueno, un concepto burgués que hoy en día, opuesto fundamentalmente al poder directo, sin intermediarios, del poder económico, privado, me parece que puede tener nítidamente una acepción rupturista que uno no le daría hace 40 años. Y me parece que eso es una lectura del 15M, los nombres que le ha dado a la aglutinación de una mayoría que nosotros no habíamos visto, que me parece que todas las izquierdas deberíamos recoger, ¿no? Nos permite rebajar también posiciones que han sido históricamente muy beligerantes entre la izquierda también, el redefinir el lenguaje y el plantear esos lugares comunes. Yo creo que es súper interesante y yo creo que hay que profundizar precisamente ahí. Es decir, evidentemente ser socialdemócrata hace 50 años tenía un valor, y serlo ahora probablemente tiene uno completamente distinto. Y yo creo que en ese sentido, nosotros que apostamos por seguir profundizando en el proceso de convergencia político y social de la izquierda, el redefinir estos términos y estos espacios comunes es fundamental. Tenemos datos con el 23% del voto escrutado. Podemos hacerlo en pantalla completa, compañeros, y que lo vean nuestros espectadores. Vamos a ver, ahí lo tenemos. PP 176, PSOE 109, CiU 16, Izquierda Unida 12, PNV 5, Amaiur 7, Esquerra Republicana 2, el Partido de Rosa 10, 4 diputados, BNG 2, Foro Asturias mantiene su diputado, lo mismo la coalición Compromís con Equo. Bueno, valoración provisional de estos resultados de Izquierda Unida, que es mejor que lo que daban las encuestas, 12 diputados.
al contrario de lo que suele ser habitualmente. Esto es una característica para nueva. nosotros es un punto de inflexión, sin duda, pero ya lo ha sido la propia campaña electoral, es decir, los pronósticos que había al principio de la campaña y los que ha habido a lo largo de la campaña. Han seguido una dinámica radicalmente diferente y contraria a lo que se ha seguido habitualmente. Habitualmente Izquierda Unida empezaba a un nivel que iba descendiendo paulatinamente a medida que se profundizaba en la campaña electoral, y en este caso ha sido todo lo contrario. También es cierto que hemos tenido la capacidad de lanzar un mensaje, quizá buscando estos lugares comunes de los que hablábamos, y tratando de reforzar un mensaje claro que le llegara a la gente de apuesta porque se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y son viables, un poco buscar esa cercanía, ¿no? Y eso pues Sí, está desde bien luego reflejado. el lenguaje se ha renovado en muchos aspectos. Yo creo que el resultado de Izquierda Unida es muy bueno, por cierto, enhorabuena, no me duelen prendas en absoluto sobre el asunto. Y en lo que pasa es que, por referencia a lo que planteaba antes Íñigo, el hecho de que el movimiento del 15M sea tan amplio desde el punto de vista de contenidos políticos, yo creo que no es una debilidad para el movimiento. claro. Para el movimiento es una fortaleza. La gente que trabajamos en el movimiento y que somos organizaciones políticas, pues digamos, aprendemos desigualmente de lo que hemos vivido allí o valoramos unas cosas más que otras. Para mí los contenidos que me impactan más, digamos, del movimiento es la idea de la desobediencia civil, ¿no? Que va a estar muy complicada, por cierto, con un gobierno del PP, ¿no? Porque se ha basado también en lo que podemos llamar cierta tolerancia ambiente, ¿no? Cierta, ¿no? Sin más, en algunos sitios más que en otros, pero ahora mismo va a haber evidentemente tolerancia cero a todo eso, pero eso es formidable y necesario para construir futuro. Y lo otro ha sido la nueva forma de hacer política, de una manera muy radical, rechazo a la política profesional, sabes que ahí tenemos nuestros más y nuestros menos con otros compañeros, ¿no? Pero para nosotros es un contenido muy fuerte. Una vez hecho esto, hay una parte del discurso, que es el discurso, lo podemos llamar anticapitalista radical, antisistema, como se le quiere llamar, me da lo mismo, que no es que tenga que ver con el 15M en su conjunto, ni de lejos. Y nosotros lo que pretendemos respetuosamente contar algunas ideas que no serán compartidas, que pueden ser muy minoritarias. Lo único que queremos es escuchar y aprender, no tenemos ninguna pretensión de hegemonizar nada. Ahora, es lo que pensamos, bueno, lo que pensamos lo colocamos encima de la mesa sin más, ¿no? Entonces, yo no hubiera tenido ningún inconveniente en, y anticapitalista como tal, en plantear algún tipo de coalición amplia. No ha habido condiciones, no vamos a entrar aquí a ese tipo de dibujo. Con contenidos de ciudadanía, bueno, pues ¿por qué no? O sea, no le veo ningún inconveniente a plantear ciudadanía desde un punto de vista democrático radical, a partir del cual se pueden deducir muchísimas cosas, además. ¿Por qué no ha sido? Pues porque no ha sido, digamos, ahora mismo ya a estas alturas del domingo no tiene ningún sentido planteárselo, ¿no? De cara al futuro, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre convicciones, ¿no? Entre lo que podemos llamar pensamiento más duro, no contar las cosas que pensamos. El otro día a Jorge Rielman le escuché algo que yo además no lo desconocía. Él decía que, según un cálculo del movimiento ecologista, para crear condiciones de desarrollo sostenible y solidario hace falta bajar en 9 décimas partes el consumo de energía en los países ricos. A mí la verdad me deja completamente desbordado si es un dato real. Bueno, pues este tipo de cosas hay que pensarlas y hay que contarlas y no serán muy populares probablemente, ni muy extensas, ni le interesarán a todo el mundo. Así que el hecho de trabajar en marcos unitarios y plantear las cosas en las que uno cree, yo creo que es la forma normal, ¿no?, de trabajo que debemos hacer. Bueno, quizás esa un poco ha sido la línea que se ha trabajado en Euskal Herria en los últimos años, ¿no? O sea, existen unas líneas claras de trabajo en común y evidentemente pues probablemente yo tengo diferencias con otras. Bueno, la persona que milita en unos partidos tendrá diferencias en otro, pero hay unas bases en común que están a la izquierda del PNV y que buscan la liberación nacional y social. Entonces, o sea, evidentemente desde Euskal Herria nadie es quien para dar lecciones a nadie, pero creo que eso es un camino que ha sido interesante, ¿no? El ver, y bueno, y que se está viendo que ha sido interesante porque además eso genera también expectativas sociales, ¿no? Hay una cosa, se habla de 7 diputados de Amaiur. Como analista vasco, ¿tú ves? Yo creo que es excesivo. Por ahora creo que es excesivo. Vamos a ver si son 7, si son 6, si son 5. En cualquier caso, parece que va a haber un grupo de la izquierda Abertzale y sus aliados importante en el Parlamento estatal. Como analista vasco, ¿tú ves posible algún tipo de colaboración parlamentaria con la izquierda del resto del Estado? ¿O esto no entra dentro de la hoja de ruta en un marco político como el vasco? Yo creo que como comentaba Sabino el otro día, sí que la agenda y la hoja de ruta ahora mismo de Amaiur es la resolución del conflicto y es una agenda vasca, y es para eso para que los ciudadanos y las ciudadanas vascas le han votado. O sea, todo lo que se saliese de allá, bueno, habrá que estudiarlo, habrá que verlo, o sea, evidentemente
bueno, pues en cada momento la coalición tendrá que plantear cuáles son los márgenes, pero evidentemente el marco de actuación estatal no es una prioridad. La prioridad es el marco vasco, tanto para la resolución de conflicto como para el marco vasco de relaciones laborales, y se tiende hacia eso. Entonces, bueno, creo que vamos a poner... Perdón un segundo, me parece que va a plantear problemas a Izquierda Unida, ¿no? Digamos, en el marco parlamentario ya no es lo que Amaiur se plantee, sino el tipo de conflictos que Amaiur plantea con el Estado. Hay que elegir campo también ahí, o sea, con independencia de que la agenda sea estatal o deje de serlo, o sea, a mí eso me da igual. O sea, habrá problemas que tienen que ver con presos, digamos, la resolución del llamado conflicto vasco, y otras cuestiones que van más allá, ¿no? Que se incorporarán con ese tipo de resultados, autodeterminación, independencia, lo que sea, en la que el campo hay que elegirlo con independencia, digamos, eso nos afecta a todos. Y buscar relaciones solidarias, ¿no? Las que se puedan, con la paciencia o lo que sea, desde fuera haremos los que estamos convencidos de ello, pues seguiremos en el asunto, pero va a plantear en el Parlamento desafíos importantes, y no creo que sean muy fáciles de resolver, por cierto, también para el Grupo de Izquierda Unida, ¿no? Ahora volvemos con esto, si os parece, ponemos un vídeo para relajarnos un poquito, es un vídeo que os va a gustar, y ya volvemos con el 30% de datos oficiales. Adelante, vídeo, por favor. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer, y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Y les voy a dar 3 argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... No, ahora se lo diré. Voy a empezar, no he empezado. Luego les digo los 3. Sanidad. No. Bueno, perdonen, me he quedado mal. A través de Twitter nos han llegado muchas preguntas para usted sobre el asunto de la ley de matrimonios homosexuales. ¿La palabra matrimonio le incomoda? A mí la palabra matrimonio no me gusta la que más, no. A mí la palabra matrimonio homosexual no me gusta y me da un poco la risa tonta a veces cuando se usa. A mí pero me refiero a matrimonio sin embargo, homosexual. hay que usarla y yo estoy defendiendo ahora mismo. ¿Y por qué le da la risa? Bueno, porque yo soy homófobo a lo mejor. Hagamos corros, que ya estamos otra vez en directo. Tenemos datos en la gráfica. Si no los tenemos en la gráfica, voy a leer directamente de la página del Ministerio del Interior. Con el 30% de los votos escrutados, tenemos que el PP tiene 175, Partido Socialista Obrero Español 110, Convergencia y Unió 16, Izquierda Unida Los Verdes 12, Amaiur 7, Partido Nacionalista Vasco 5, el Partido de Rosa Díez UPyD 4, Esquerra Republicana 2, Bloque Nacionalista Galego 2, FAC 1 y Compromís Equo, no sé si van, bueno, Compromís no, porque ponen a Equo debajo, 1. Valencia, o sea que no sale el Real de Madrid. No, eso yo creo que era complicado. No, pues bueno saberlo. Bueno, es un 30% ya digamos se acerca más a la foto algo femenina. haciendo. Y yo, o sea, la primera cosa, la mayoría absoluta del Partido Popular está a 1. Es verdad que CiU le va a prestar todo lo que haga falta. Pero no es lo mismo. A Durán le va a costar, tal, porque es el ministro, pero lo va a prestar. Pero la gran mayoría absoluta del Partido Popular está a 1. PSOE 110, que yo creo que está en la frontera de que esto sea considerado, sobre todo internamente, un cataclismo, ¿no? En la frontera de que Rubalcaba diga, que salvo los muebles, o que no. Bueno, pero es que le estaban dando, digamos, yo creo que por debajo de 100 son una cosa para el partido. Yo creo que él se medía sobre todo con lo de que le preguntaron en el país, con Almunia, ¿no? Almunia fueron 120, ¿no? 120. No, el margen era 120. 120. O sea, que era bastante por debajo de Almunia. Una fuerte se ha dado. Lo de CiU es una cosa... Es terrible, digamos, es terrible. Yo creo que cambiará. Falta Barcelona y el área metropolitana, pero cualquier caso es terrible. Los resultados... Terrible, lo de CiU a mí me parece absolutamente escandaloso. De todos los datos que se han dado, a mí me preocupa, es el dato que más me preocupa, porque más allá de la mayoría del PP, que la teníamos tan amortizada, que estamos casi con aquí se respira cierto alivio, pero lo de CiU, con los recortes y con las declaraciones absolutamente ultraderechistas de este señor,
pues Habría es que ver, una yo creo que cosa faltarían dos datos que no se con mucho coraje. Tenemos el 34 ya. ¿Queréis ver el 34? Vamos a ponerlo en pantalla. La porra que hicimos en Balsaín la ha dado, ¿eh? Sí, sí. Sube uno PP. Exactamente. Sí, sube uno que es el que pierde el PSOE. 176, 109 el PSOE, 16 Convergencia y Unió, Izquierda Unida se mantiene en 12, Amaiur está en 7, el Partido Nacionalista Vasco en 5, UPyD en 4, Esquerra Republicana en 2, BNG en 2, Foro Asturias 1 y Compromís tiene un diputado. Hay dos datos que vamos a poder saber, Perdón, que sería clave poder saber. permitidme que recuerde a los espectadores que nos estén siguiendo por internet en la Comunidad de Madrid que gracias a la solidaridad del Canal 33 también pueden seguirnos en el TDT conectando Canal 33 o Eventos 33. ¿Comentarios? Bueno, yo iba a decir que todavía con el 34% ahora fue el único periódico que la encuesta daba 7 a Amaiur. O sea, enhorabuena. Luego, por otra parte, luego al margen de esto, lo de CiU sí que me parece especialmente preocupante porque es que parece que es un aval a unas políticas de recortes sociales y bueno, Hemos hecho una campaña extremadamente de derecha. Mala campaña. Es que son extremadamente de derecha. No, bueno, sí, pero hacen diferentes campañas y esta era para evitar que el PP les comiera la merienda, yo creo. Bueno, estoy mirando la página del Ministerio del Interior, ya los datos cambian con el 38,5% de los votos escrutados. Partido Popular 182, Partido Socialista 111, Convergencia y Unió 16, Izquierda Unida 11, Amaiur 7, Partido Nacionalista Vasco 5, UPyD 4, Esquerra 2, BNG 2, Compromís 1, FAC 1 y una Coalición Canaria 1. Sí. En 0,8%. Sí. Es que depende de quién lo haya mandado. O sea, que si de repente lo ha mandado la provincia, claro, es complicado. En cualquier caso, el dato porcentual es 42%, lejos de ese 45-46 que daban las encuestas. El PSOE, en cambio, está en el 29%, Convergencia y Unió el 4,2%, Izquierda Unida roza el 7%. Hay dos datos que me interesan que no vamos a poder tener porque supongo que habrá que elaborarlos, además no suele ser de los que el Ministerio del Interior da antes, pero son, uno, la suma de votos en porcentaje y votos reales al PSOE-PP, que ha sido una cosa que ha ido aumentando desde el principio de la democracia en España hasta llegar al 85%, claramente inducida por un sistema mediático y electoral que lo favorece y que es posible que se haya visto desgastada. Por lo menos en escaños, así a primera vista, si no es posible que entre tanta gente en el Parlamento y con tanta fuerza. Entonces, por una parte, ¿cuánto PSOE-PP consigue suscitar? Con toda la turbulencia que ha habido, ¿cuánto consiguen retener? Supongo que la derecha mantiene ese voto más militante, pero ¿cuánto sostienen entre los dos? Y por otra parte, el dato de la abstención. Que, digamos, me parece un mal modo la abstención de pretender acumular legitimidad antisistémica. Hay países que tienen muchísima abstención y son democracias muy... Estados Unidos, digamos, no tiene ningún problema de legitimidad de las élites. Entonces, ¿cuál es el caso más alto? Pues Argentina en el 2001, que hay una potencia social destituyente muy fuerte que llama a la abstención y, sin embargo, digamos, no hace demasiado daño a la estabilidad, al status quo, ¿no? Pero sigue siendo un dato relevante. Digamos, la suma de abstención, voto en blanco, voto nulo, sigue siendo un dato relevante que, hombre, habiendo sectores importantes del 15M que han llamado por ello, estaría interesante a ver si podemos luego... Pero abstención, ¿debemos tener datos? Abstención, sí, lo que... Lo que no habrá datos muy fiables es de voto nulo. Ellos tenían, entre los dos tenían 323 diputados en el anterior Parlamento. 323. Sí, y ahora están, pues bueno, depende, claro, pero con los 182 más los 111 en 290 y tantos. O sea que han perdido como unos 30 diputados, lo cual es una cifra... Y en votos, eso significaría en votos haber perdido más. En votos significa un porcentaje alto, claro. Lo que tenemos de abstención, según lo que tenemos aquí, es el 29% de la abstención, cuando en 2008 fue el 26,15. Casi 3 puntos más de abstención que hace 4 años. Sí, bueno. Están en participación como el 70%, tampoco que sea una cosa de... 71% estamos de participación. Tendrán que estar haciendo cabras, era lo que el otro día le preguntamos, lo que pasa es que no conseguimos que nos respondiera. Al chico de Nuevas Generaciones que vino, le preguntamos, ¿vosotros tenéis algún plan, digamos, con la que tenéis por delante? Es verdad que 45% del voto es mucho. Digamos, habéis conseguido mantener un bloque muy importante, sobre todo en términos muy identitarios, porque ese bloque no te puede votar por las propuestas, porque no creo que haya habido demasiado. Entonces, digamos, el voto muy identitario, muy firme, que se mueve en forma muy monolítica de la derecha. Pero una cosa es eso, digamos, una cosa es la borrachera electoral del 20 y otra cosa es a partir del 21, digamos, porque eso significará que 7 de cada 10 españoles nos han votado.
que no es demasiado problemático para situaciones de estabilidad, pero para situaciones de inestabilidad y de conflicto social, digamos, no sé yo qué lectura harán y si con eso se sentirán suficientemente arropados socialmente como para decir, bueno, venga, pues a por todas la doctrina del shock y empezamos desde el 20 de diciembre la guerra contra los restos de lo que pueda ser, fundamentalmente contra la principal oposición que se van a encontrar, que es la oposición en la calle, sea 15M, o sea, en general toda la oposición que se niega a que la austeridad la paguen los de abajo. Yo creo que el cálculo que tienen hechos ellos, que además lo han dicho expresamente, o sea que tampoco es que oculten nada, es una oposición, digamos, grande o permanente o lo que se quiera, pero débil, ¿no? Ese ha sido por parte del consejo que le dio Fidalgo, que igualmente pueden sitio han ido a buscar, ¿no? Diciéndole, no os preocupéis que lo que va a haber va a ser una cosa tolerable. Así que ellos parten de una política thatcheriana, ¿no? Claro. Seguro que lo que haremos va a plantear propuestas, pero la podemos aguantar. Así que todo el problema que tenemos nosotros por delante es que no lo aguanten, que no va a ser una cosa tan fácil para nosotros, pero que yo creo que forma parte de un proyecto razonable. Es decir, para lo que va a venir encima, el cálculo de ellos es que van a hacer cosas que van a levantar una gran oposición, pero que no les afecta. Bueno, pues que les afecte. Digamos, parece una forma un poco simple de plantearlo, pero toda la estrategia que tenemos por delante es esa. Tenemos la primera llamada, he dicho muchas veces en este programa que Juan Carlos Monedero, que se sentará después, es el Mick Jagger de la ciencia política española. En este caso tenemos al enfant terrible, Raimundo Viejo desde Barcelona. Tenemos a Raimundo Viejo. Hola, Raimundo. Hola. Muy buena, Raimundo. Estamos aquí en el plató de La Tuerca. Te escuchamos. Una valoración de los primeros resultados, de los primeros escrutinios. Perdona, Te repito, una primera valoración de lo que sabemos a partir de los resultados que está dando el Ministerio del Interior. Bueno, como siempre, los primeros resultados siempre son resultados, ¿no?, que son poco de fiar. Habrá que esperar. Pero en todo caso ya parece claro que lo que las encuestas venían vaticinando pues es una tendencia que se confirma y en este sentido nos espera una legislatura dura, ¿no? ¿Alguno queréis hacerle alguna pregunta a Raimundo? Tenéis que pedírmela porque si no tenemos problemas con el sonido. Íñigo. Para que nos lo pases, dices. No, pero porque tiene que manejar nuestros compañeros de sonido. Claro. Raimundo, ¿me oyes? Sí. ¿Qué tal, mundo? ¿Tienes datos de esto que decíamos de el voto y el porcentaje a PSOE-PP? Si ha crecido, digamos, el voto al bipartidismo ha crecido o ha decrecido. No, el voto al bipartidismo en principio apunta a la baja, sobre todo por el descalabro socialista. Pero bueno, ya digo, es que estamos manejándonos todavía en unas cifras que no dan mucha seguridad. Claro, cualquier afirmación a estas alturas sigue estando todavía un poco verde, ¿no? Sí, nos la jugamos, sí, claramente sí. Una valoración, lo estábamos hablando antes y nos hubiera gustado poder tener la llamada antes, de lo que ha representado el movimiento 15M para entender el contexto de estas elecciones. Lo que ha representado el 15M en estas elecciones es muy difícil de saber, ¿no? Yo creo que el 15M está en otra película. Yo lo que suelo decir cuando se me pregunta por esto es que las elecciones son contingentes al 15M y no el 15M contingente a las elecciones, ¿no? Entonces, que, claro, pase lo que pase, sea el resultado que sea, el 15M va a seguir ahí, porque evidentemente no van a modificarse las situaciones en las que se produjo. Hay que tener en cuenta que es un movimiento de ruptura constituyente, que es un movimiento que lo que se plantea claramente es un cambio de régimen y por esto mismo sus resultados pues solo se pueden medir a más largo plazo y en una dimensión realmente diferente a lo que puede ser un reparto de escaños como el que se produce con unas elecciones, ¿no? Creo que de todas formas será interesante ver también y analizar algunos indicadores que en este sentido pueden ser muy relevantes: el incremento del voto nulo, el incremento del voto en blanco, la reducción, ya digo, del bipartidismo, el aumento del pluralismo. Bueno, aquí es un poco donde podemos elaborar hipótesis que en cualquier caso además serán de difícil verificación porque tanto la abstención como el voto nulo o el voto en blanco requieren una lectura compleja y nunca muy de fiar, ¿no? Porque es un tipo de voto sin duda complicado, ¿no?, de analizar. Muchas gracias, Raimundo. La última pregunta y ya cerramos porque en un minuto vamos a tener datos del 50% del voto escrutado. Cataluña, ¿cómo valora los resultados que están saliendo en Cataluña?
Bueno, por lo que yo he visto en estos momentos la cosa no es tan dramática como se esperaba, me explico. Evidentemente es dramática para el PSC, que se pega bueno, es un descalabro total, pero por ejemplo el Partido Popular, que a lo mejor se las prometía bastante más felices, pensando que podía superar a Convergencia y Unió, o que se podía, ¿no?, de alguna manera imponer incluso, ¿no?, como la fuerza política más votada, bueno, pues se está viendo que no hay tal cosa, ¿no? Preocupante es, sin embargo, por ejemplo, Plataforma per Catalunya o opciones de extrema derecha ¿no? O sea, esto que ha pasado un poco fuera, ¿no?, de lo que será la representación. También es sintomático, por ejemplo, que Esquerra mantenía, bueno, según las encuestas esto varía, ¿no?, pero que Esquerra tampoco a lo mejor, o sea, ha tocado fondo, tampoco se va a hundir mucho más allá de lo que ya se había hundido, ¿no? Y en este sentido, pues, Iniciativa sí rentabiliza un poco, ¿no? Hay que recordar que el segundo de Iniciativa también se había perdido por los pelos, y ahora tuviera 3, pues entonces tampoco sería un crecimiento tan espectacular, pero en cualquier caso el panorama catalán ha sido, bueno, se ha movido menos de lo que se estaba un poco comentando en estas semanas anteriores. Muchas gracias, Raimundo. Seguimos con el debate. Gracias por atendernos. Bona nit. Venga, bona nit. Gracias a vosotros. Bueno, tenemos ya datos del 50% de los votos escrutados. Esto ya se va acercando más a lo que decían las encuestas. Partido Popular 186, Partido Socialista 112, Convergencia y Unió 16, Izquierda Unida 11, Amaiur 7, PNV 5, UPyD 4, Coalición Canaria 3, Esquerra, los votos de Canarias siempre llegan más tarde, Esquerra Republicana 2, Bloque Nacionalista Galego 2, Foro Asturias 1 y Compromís 1. Astor. Bueno, creo que sí es cierto que se va confirmando un poco la impresión que teníamos al principio. En cualquier caso, sí es verdad que yo creo que ya teníamos todos claros antes de venir que la siguiente legislatura iba a ser dura, esté quien esté con la mayoría. Y lo que sí creo que hay que recordar es que, en cierto sentido, hay una gran parte de la población que ha ido a votar en estas elecciones y que realmente no sabe qué es lo que pasa día a día cuando se desayuna oyendo que la deuda soberana sigue creciendo, que el diferencial con el bono alemán sigue creciendo, y que por lo tanto vota llevada por un miedo, digamos, en cierto sentido manejado por los medios de comunicación, que no hacen más que decir que esto es una catástrofe, pero que en el fondo lo que parece ser que nadie se ha parado a decir a la gente es que lo que está ocurriendo a través de la crisis económica es la implementación acelerada de Maastricht. Y el hecho de que fundamentalmente las líneas básicas y generales, lo decía antes la compañera Sira, de los dos grandes partidos son la misma. Es decir, yo un elemento que quería sacar a colación, y es que tendremos que ver ahora qué ocurre en los primeros días de gobierno de Rajoy, previsiblemente, y tendremos que ver si determinados sectores económicos españoles y determinados sectores económicos europeos no estarán buscando ya a un antiguo funcionario de Goldman Sachs para manejar el próximo gobierno de unidad que sea posible que se tenga que dar en este país, porque tenemos la experiencia de Grecia, por cierto, con una lucha en la calle que sobra comentar, porque todos conocemos del nivel de conflictividad que hay. Tenemos una situación italiana un poco diferente, pero que de la noche a la mañana, ¿no?, como quien dice, pues un tipo como Berlusconi, que parecía que iba a ser el caballero eterno, desaparece, me imagino que con contraprestaciones por parte del Full Monty que ahora va a gobernar allí, pero porque va a ser una comedia, aparte, desde el punto de vista de los derechos de la gente. Y por último, el siguiente objetivo era España, y la deuda española está yéndose cada vez a peor. Algunos dicen que está la cuestión del respiro antes de las elecciones, pero ahora queda ver qué pasa y a qué se tiene que enfrentar el nuevo gobierno del PP. En cualquier caso, está claro que el elemento ahora fundamental es seguir amplificando y seguir aplicando las políticas que van a dejar a la mayoría trabajadora de este país en una situación muchísimo más débil de la que ya teníamos en el momento anterior. Y yo ahí siento discrepar, y con esto termino, siento discrepar en que yo no creo que precisamente la respuesta a ese brutal ataque sea responder con conceptos que la propia democracia burguesa ha abandonado, como es el de Ciudadanos, sino que hay que responder con una denuncia mayor del sistema y con la confrontación y el planteamiento de un modelo diferente.
Entonces, este es un debate que efectivamente hay en el campo de la izquierda, pero tenemos que ver, bueno, pues tendremos que ir tratando y seguramente sustanciaremos en la arena práctica en los próximos meses. Claro, no, claramente hay que confrontar y además no va a quedar otra. Lo único que creo que es políticamente más inteligente tratar de confrontar sobre aquellas cuestiones en torno a las cuales se pueda agrupar una mayoría afectada por la gestión regresiva de la crisis, en lugar de aquellas cuestiones sobre las que consigue mayor apoyo los poderosos que implementan los planes de ajuste. Entonces creo que hay conceptos, formas, estilos que ayudan más a sumar y conceptos que ayudan menos a sumar, pero que son de más satisfacción tradicional para la izquierda. En todo caso, creo que va siendo hora de plantearse en serio, quiero decir, es muy posible que todos lo hemos dicho, ¿no? Por enésima vez, vamos a una legislatura dura, vamos a una legislatura en la que es posible que crezca bastante la oposición social y que crezca con una cierta orientación destituyente, ¿no? Una cierta orientación del que se vayan todos. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Bueno, digo, es el mejor de los escenarios que nos podemos imaginar. Eso será mejor, sí. Pues es el mejor que nos podemos imaginar. Y aún así, con eso y todo, no tenemos ejemplos, y esto es muy duro, no tenemos ejemplos de países en los que la mera acumulación de poder social destituyente haya producido un cambio de régimen. Pero tenemos algunas cosas parciales interesantes. Sin una herramienta, sin una cuña electoral. Sin una cuña electoral rupturista, pero sin una cuña electoral. Que yo creo que hoy no existe en el Estado español. Es decir, yo no veo en el Estado español hoy cuál puede ser la cuña que, con la ambivalencia suficiente, pueda agrupar un estado de frustración o de cabreo generalizado por las élites. No la veo, pero sin ella no hay experiencias, digamos, en los estados avanzados no hay experiencias de quiebras de régimen. De convertir una pequeñita crisis de autoridad, pequeñita porque hay muchos españoles que han seguido confiando en el PSOE y el PP, son millones los españoles que han seguido confiando en los mismos. Entonces, de convertir una pequeñita crisis de autoridad en una quiebra de régimen, digamos, yo seré que imagino mal, pero yo no veo otras si no es a través de una cierta cuña rupturista electoral. Es que hay esas cuñas en algunos países y la cosa tampoco funciona, Íñigo. Aquí, estoy hablando en Unión Europea, en la Unión Europea como región, hay sobre todo dos países, que son precisamente Grecia y Portugal, donde hay cuñas electorales bastante potentes, ¿no? Significan, en términos electorales, pueden ser el 15 o el 20% del electorado, lo cual es mucho. Sí. Entonces, cuando tú te puedes encontrar con esas situaciones y con fuerzas políticas fiables, por otra parte, que desarrollan una política que uno puede considerar razonablemente la buena dirección, y el asunto no se soluciona, yo creo que en la región del mundo en la que estamos, el problema central está abajo. O sea que antes de pensar en cuñas electorales, tenemos que pensar en qué creamos desde el punto de vista de fuerza social organizada, no de fuerza social simplemente destituyente en el sentido del discurso, de fuerza social organizada que sea capaz de articular cosas tan complejas. Yo estoy particularmente inquieto de cara al futuro por la xenofobia, porque creo que ese va a ser el problema que vamos a vivir abajo, ¿no? O sea, en mi barrio, yo vivo en Lavapiés, es el problema puede ser el problema de cada día. Entonces, articular eso, resistencias sanitarias, resistencia sobre el sistema escolar, hacer que eso tenga algo de sentido común. Me parece que de ahí pueden terminar surgiendo elementos, fuerzas que conduzcan a cosas que, por ejemplo, desde el punto de vista de las fuerzas políticas en Euskadi están más o menos otra cosa. Pero claro, tenemos teniendo en cuenta la hegemonía política, la hegemonía ideológica, que ha tenido la derecha y que tiene la derecha hasta ahora, yo, compartiendo una parte de lo que estás diciendo y la necesidad, evidentemente, que haya una respuesta y un planteamiento de un modelo mucho más rupturista, que yo creo que es absolutamente necesario, creo que hay un punto de partida que no nos podemos negar, y es que ahora mismo hay una falta de organización social brutal y hay que dar una respuesta. Por eso me parece interesante el tema de hay que construir las cosas paso a paso, y es evidente que hay que encontrar un lugar común de la izquierda y que hay que hacerlo con lo que tenemos. Si pudiéramos, ya para reventar el debate, si pudiéramos prescindir del vocablo izquierda, bien, gente contra la austeridad. Bien, o antineoliberal, no sé, por ser más amplia, ¿no? Pero yo creo que son dos cuestiones paralelas. Es decir, no tenemos por qué renunciar a la cuestión de la cuña electoral, pero sí tenemos que ser generosos y encontrar ese espacio, ¿no? Hay una cosa que ha planteado Íñigo que es clave. Hugo Chávez no ganó las elecciones con la bandera de la izquierda,
Correa no ganó las elecciones con la bandera de la izquierda y ni siquiera Evo Morales ganó las elecciones con la bandera de la izquierda. Y sin embargo son probablemente los proyectos más interesantes desde el eje izquierda-derecha y desde el eje contrahegemónico. Voy contigo, Astro, que quieres responder, pero vemos un poco antes, si te parece bien, el 57% de los votos escrutados. Cada dato no den más datos porque cada dato es peor. 57% de los votos, PP 187, PSOE 111, CiU 16, Izquierda Unida se mantiene en los 11, Amaiur se mantiene en los 7, PNV se mantiene en los 5, UPyD se mantiene en los 4, Coalición Canaria tiene ya 3, Esquerra 2, BNG 2, Compromís 1 y el partido de Álvarez Casco entra en el Parlamento con un diputado. Esto se va acercando a la foto finis. Porque todo lo que ha subido respecto a los 175 que tuvo en algún momento ha subido 12. ¿De dónde los ha sacado? Probablemente es lo que estaba diciendo Gemma, según los lugares de donde llegan, los diputados. El cómputo total tiene que ser el número de diputados que hay en el Parlamento. Eso se está moviendo más o menos 3 arriba, 2 abajo. La suma total tiene que dar... Sube muchísimo. Hombre, no, pero es que... ¿No? La suma total tiene que dar el número de diputados que hay en el Parlamento. Por lo tanto, ¿de dónde ha perdido uno IU, que antes le daban 12, ha perdido uno IU. No, pero en el anterior recuento ya había perdido uno IU. Quiero decir, cuando tenían 182 el PP, IU ya tenía 11. Y el Esquerra ya lo había perdido. Hay que sumar porque es un poco raro. Es una cosa muy extraña. Gemma. No me habías pedido la palabra. Perdón. Sí, que además que como me tengo que ir en un momento, porque comentabais el tema de Bolivia, de Venezuela. Hombre, y a ver, es cierto que a mí el término izquierda particularmente tampoco me gusta, porque no me gusta por una cuestión demasiado amplia. Pero yo digo, es que yo creo que aquí es cierto que hay que dejarse de cierta terminología y entrar a valorar las propuestas. Pero no vamos a presentar a las elecciones, con todo el respeto, con la hoz y el martillo para ser una mayoría social, aunque aquí nos guste. Ese no es el debate. Yo a lo que me estoy refiriendo es a que no es la misma cuestión el hecho de que Chávez o Evo Morales hayan llegado con una propuesta que, bueno, de hecho la de Morales se llama Movimiento al Socialismo, el de Chávez ahora Partido Socialista Unido, pero es cierto que en su momento no era así, pero lo que sí era cierto era un programa de ruptura con el modelo que había, pero cierto que no era un programa en el que se llegara a discutir la necesidad o la cuestión de si es válido o no es válido que haya colegios concertados, o es válido o no es válido que haya que hacer una defensa a ultranza de la escuela pública frente a la concertada, que es lo que se está debatiendo en algunos elementos del 15M, en el que esa apertura tan grande, ese vamos a sumar a gente, al fin y al cabo lo que hace es un diluir, y no me refiero a que si las posturas de un comunista o de uno de... no, me refiero a que hay elementos que han sido clásicos de defensa de lo público que se están poniendo en duda precisamente por esa voluntad de querer sumar a tanta gente. Lo que hay que explicar es que no vale la escuela concertada, solo la pública. Claramente, pero también porque es la primera vez que hablamos con nuestra... a mí me ha pasado, es la primera vez que hablamos con nuestra generación. Quiero decir, es la primera vez que nos encontramos, no en círculos reducidos de militantes, con lo que es una generación educada en 25 años de derrota de las ideas de la izquierda. Y por tanto te encuentras verdaderas barbaridades. Pero esa es la mejor señal de que es un movimiento de masas. Que te encuentras a la gente de verdad en el estado de conciencia real que tiene la gente hoy en día. De acuerdo, pero tenemos que poner las medidas y tenemos que intentar de la manera que sea el que hay que confrontar con ese discurso, no poner las medidas para que parezca que el discurso del todo vale, porque no todo vale. No todo vale. Igual que no vale un cierto discurso antisindical por parte de cierto movimiento que porque es cierto que hay sindicatos que hacen una serie de cosas, pero no el sindicalismo es rechazable. Pero es que eso hay que discutirlo, no hay que transigir con ellos, esa es la cuestión. Hay que discutirlo en el 15M. Quizás eso lo hemos visto mucho en Euskal Herria, ¿no? A diferencia igual de ciertas contradicciones que se ven tanto desde la izquierda como desde otros planteamientos políticos del 15M, ¿no? Al surgir y plantear casi una tabla rasa de la movilización, y teniendo en cuenta que en Euskal Herria venía una tradición movilizadora muy larga, entonces claro, tú de repente oyes a la huelga general y dices, joder, si vamos 3 en año y medio. Entonces se ve un choque entre una cultura que acaba de descubrir el movimiento, la movilización social y tradiciones previas que, claro, quizás depende de la sociedad, si está más o menos movilizada, pues se puede ver mayor contradicción, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también ese discurso que he visto desde cierta izquierda de no dar lecciones, sino intentar marcar la senda por la que tiene que ir un movimiento social o esto, siempre me hace peligroso, ¿no? Porque estamos intentando demostrar nuestra pureza, o parece que tenemos que pasar por dónde entra
el izquierdismo y nos perdemos por el camino un montón de gente. Entonces yo creo que por ahí tiene que ser mucho más integrador y pensar que siempre es mejor que haya a que no haya, a pesar de que luego sí que tengas que confrontar ideas, ¿no? O tengas que debatir, pero siempre es mejor que haya una gente acampada y protestando que no haya nada. Se tiene que marchar Astor, me despido, muchísimas gracias por estar aquí, que va a perder el tren, date prisa, no será la última vez, seguimos hablando, gracias por estar en La Tuerca. Gracias, y sí que me gustaría seguir el debate con más tranquilidad, pero no puede ser. Gracias por la invitación y en cualquier caso vamos a ver que nos vamos a encontrar todos en las luchas en el próximo periodo, eso sin duda. Gracias. Tenemos que ir cerrando el debate, últimas intervenciones porque pasamos al segundo bloque y hacemos el último comentario con el 63% de los votos escrutados. Últimas intervenciones. Sí, yo quería decirle, yo leo con mucho interés todo lo que escribe Íñigo y particularmente lo que escribe sobre que tiene elementos de analogía entre la situación de algunos países latinoamericanos, que tú te has referido también ahora más directamente y lo de aquí. A mí me gustan un poco las analogías en general, pero vamos, esta la verdad es que no la considero pertinente, pero sí plantea un problema real. Yo estoy de acuerdo con lo que tú hablas de la cuña electoral, es decir, no veo posible en la región del mundo en la que estamos, sin la menor duda, que se produzca un crecimiento de un movimiento social antagonista suficientemente amplio sin expresión electoral. Es una cosa completamente absurda, ¿no? Para mí no tiene ningún sentido. Ahora, el problema que es donde focalizas, especialmente en el periodo que viene y con las fuerzas y las disposiciones que tenemos, el problema que tenemos. Yo creo que el problema central está ahora mismo algo que va más de abajo arriba que de arriba abajo. Eso, yo no estoy haciendo ninguna crítica, ningún comentario particular lo que pueda significar el trabajo del Grupo de Izquierda Unida. Es que lo que tenemos ahora mismo, que es un movimiento potentísimo, abierto, amplio, necesita crear un nuevo repertorio de acciones para ser el protagonista de la nueva etapa. Lo ha sido de los últimos 3 o 4 meses. Y esa tarea es la que determina, en mi opinión, todo lo demás. Es decir, que a partir de eso pudieran aparecer, y en algún momento tienen que aparecer, expresiones electorales que establezcan una dialéctica con el asunto. Yo pienso que siempre tiene que estar el centro abajo, pero eso es lo de menos. Pero ahora mismo el foco, desde mi punto de vista, tiene que seguir estando cómo conseguimos que ese movimiento siga siendo unitario, o sea, cuidado con romperlo, y tenga capacidad para responder a una situación política que va a ser no solamente más dura, sino que va a ser en buena medida nueva. Es decir, que no basta con algunos de los discursos que hemos... Bueno, tú puedes seguir repitiendo internamente que lo llaman democracia y no lo es. Pero claro, lo que vas a tener enfrente son políticas concretas, ¿no?, ante las cuales el nivel de respuesta exige que el movimiento no se quede al margen, siguiendo con su, digamos, con su propia agenda. Tenemos que ir cerrando, tenemos el 67% en pantalla, con el 67% de los votos escrutados, Partido Popular 187, Partido Socialista 109, Convergencia y Unión 16, Izquierda Unida 11, Amaiur 7, PNV 5, parece que baila un diputado entre Amaiur y PNV, UPyD 5, Coalición Canaria 3, Esquerra 3, BNG 2, Compromís 1, Foro Asturias 1. Ahora sí que sí, tenemos que ir despidiendo el programa, comienza el segundo bloque en el que resiste cual resistente numantina Gemma Ubasart hasta las 12, el resto ya nos vamos aquí. Claro, hombre, por supuesto. Va a seguir primero Manuel Canelas, nuestro nuevo presentador italo-boliviano, y después el director de la cadena, Paco Pérez. Nos vemos dentro de 8 minutos. Muchísimas gracias a los 5, a los 6 por haber estado aquí, y nos vemos el próximo miércoles en La Tuerca analizando los resultados electorales. Muchísimas gracias y volvemos en 8 minutos.